La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Soy Margarita, de La Resistencia. La semana pasada, mi marido me sorprendió con el maravilloso regalo de hacerme mecenas de La Cafetera. Quiero decir que me siento muy orgullosa de colaborar con un programa que informa y analiza las noticias de lo que pasa en el mundo con tanta objetividad y valentía. Y sobre todo con un programa que impulsa el optimismo, porque transmite la idea de que con nuestra lucha se puede cambiar la situación. Muchas gracias, María y Fernando, por llevarnos de la mano hacia el conocimiento a través de vuestra información, vuestros comentarios y vuestras entrevistas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Sí, he tenido oportunidad de hablar con Marderones de Cospedal y lo que puedo decir es que en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido, que es algo que no pueden decir otras personas que también se reunieron con el excomisario Villarejo. Hay veces que uno dice, ¿y cómo se lo puede permitir? ¿Cómo se puede permitir la familia de Franco sentirse orgulloso de esa herencia? Yo pediría un poco más de humildad. Después de tantos años de arrogancia, de imposición, de eliminación del discrepante, pediría un poco más de humildad. Pero no por nada, por ellos mismos y ya que les gusta tanto la patria, por aprecio a la patria. Ese ejercicio de responsabilidad. Puede ser que tengamos en este país un debate sobre qué hacer con los restos de un dictador. Claro, en otros países esto sería impensable. ¿Se lo han planteado en Alemania alguna vez? ¿O en Italia? ¿En algún país democrático que ha luchado por la democracia, que entiende la democracia como una conquista? ¿Se plantean qué hacer con los restos de un dictador? El Partido Socialista y la corrupción en Andalucía han ido de la mano los últimos 30 años prácticamente. Y los que están sentados precisamente hoy en los tribunales de justicia aquí en Sevilla, entre otros, son dos expresidentes, Chávez y Griñán, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, que me tocó a mí precisamente en el 2015, cuando entramos en el Parlamento de Andalucía, arrancarlo de sus escaños en el Senado y en el Congreso para firmar ese acuerdo de investidura con la señora Díaz. Y están ahí precisamente porque durante más de 23 años que han estado ambos dirigentes al frente de la Junta de Andalucía, pues han estado utilizando dinero público, dinero que venía para los desempleados andaluces, para crear empleo en Andalucía en otros menesteres. Aquí hay una comparativa de las ayudas al alquiler a los altos cargos de la Junta de Andalucía y al lado están las ayudas a los beneficiarios que están en situación de emergencia social. El porcentaje por persona es más alto en el caso de los altos cargos que en las personas que están sufriendo riesgo de exclusión. Esto no es razonable. Esto no es razonable porque entonces la gente ni siquiera entiende que estamos haciendo un sacrificio para mejorar sus problemas. Entienden que estamos aquí para vivir del cuento. Y yo me puedo aquí comprometer a una cosa. Cuando yo tenga su edad volveré a ser profesora de educación secundaria. ¿Tiene usted un sitio al que volver? ¿Acaso la limitación de mandato no es una forma de volver a comprometernos con la ciudadanía que tiene que echarse todos los días a la espalda a su familia? Igual es una buena idea también para recuperar la confianza en la política que nos parezcamos a nuestro y nuestra representada. Señora Rodríguez Rubio. Una visita a un sitio de la memoria genera un impacto en lo que es la percepción del ser humano, un ser humano que es capaz de lo mejor
pero también capaz de lo peor, generando horror mediante la vulneración de todos los derechos humanos y particularmente el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Y por eso la importancia de sitios de la memoria o centros de la memoria como este que acabamos de visitar, además de recuperar la historia, también es una medida para sanar las heridas que necesita también la verdad y la promoción de la verdad para que nada de lo que ha sucedido vuelva a repetirse. Lo contaste. Dice, conté lo de Tailandia ayer, digo, a lo loco, Ayer ya no sé ni lo que conté. Ayer salió de todo. A lo mejor porque el programa duró 2 horas. Ya. Y yo creo que en eso ya cabía cualquier cosa. Muy buenos días, cafetera. Buenos días, María Navarro, María. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. De momento resistiendo a los virus que me acechan por todos lados. Bueno, no será para tanto. Yo ya estoy saliendo del túnel, ya he visto la luz. Sí, pero con Caroline. He visto a Caroline. Ayer llegué a casa y me dice mi compi de piso, me dice, creo que estoy incubando algo muy serio. Y ya estaba con fiebre, así que... No, te están acechando por todos lados, pero... Es verdad, porque algunos oyentes ya nos estaban diciendo, algunos oyentes decían, esto llevamos 2 meses en los que ha empezado poco a poco, pero se está llevando por delante un montón de gente semana tras semana. O sea, yo no sé si esto es vírico o no, pero está cayendo un montón de gente con este trancazo, con este constipado. Muy buenos días a todos. No vamos a hablar de constipado, vamos a hablar un poco de actualidad, vamos a repasar las portadas de los periódicos, la prensa internacional y luego vamos a charlar en este gran ejercicio de videoforum que hacemos cada semana de la película El Olivo. Ayer la estuve viendo, qué preciosidad de película, sí, qué dura, bonita. Pero qué ternura de película. Espero que la hayáis visto. Han llegado muchos mensajes. O sea, que la gente la ha visto. Sí. Hemos tenido la ventaja además de que la pusieron por Televisión Española la semana pasada. Sí, ¿no? De hecho está en Televisión Española, que lo puede ver quien quiera. Sí, es dura. Yo reconozco que lo pasé un poco mal. Tiene algún momento de angustia. Yo lloré. Y bueno, sobre todo porque empatizas muchísimo con la historia. Y bueno, ahora luego la comentamos. Ahora la comentamos. Sí. Así que dice, yo no la he visto aún. Hombre, Elena, vamos a ver si el ejercicio del videoforum hay una semana entera para verla y hay que hacer ese Elena, ejercicio. No has hecho los deberes. Es que además te vas a llevar y has tenido todo el jueves de fiesta para hacer los deberes. Esto es como cuando llegabas a clase y decías, mierdas, es que he tenido 3 días, es que no tengo excusa y no los he hecho. A mí me los pasaba mi amiga Mónica. A mí no me los pasaban. Bueno, me los pasó una vez, tampoco muchas más, porque luego ya suspendía y ya está. Pero... Sí, pero no, es que el ejercicio del videoforum hay que hacerlo, porque si no acabamos viendo nosotros tenemos ya una colección cinematográfica monumental. Es verdad, podríamos hacer resúmenes o fichas como en el cole de cada película que hemos hecho y hacemos un resumen. Mira, Malandrín llega con un poco de retraso. Ayer vio Capitán Fantastic. Ostras, con muchísimo retraso, porque de eso hace un año, ¿no? Un año. Pero, Malandrín, ¿te gustó o no te gustó? Porque es la película cafetera por excelencia. Sí. Dice, se te perdona, Malandrín, dice Mamen. Yo sí la vi, pero no he comentado, dice Virginia. Bueno, no importa, pero lo importante es verla, porque mira lo que le va a pasar. Bueno, también se puede comentar con el hashtag, que también estamos para eso. Sí, porque hoy además tenemos un hashtag muy divertido, que es la Rebeliof. almohadilla, la cafetera Rebeliof. Ha caído el delito de rebelión que estaba siempre planeando sobre las peticiones de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía, contra los independentistas que están encarcelados, y ahora vamos a comentarlo, enseguida vamos a pasar a comentar este asunto. Bueno, muy buenos días a todos, esto es La Cafetera, si lo estás escuchando. También vamos a hablar de prensa internacional, el ejercicio del videoforum y, ya sabéis, la pobre Elena Noruega, que se va a llevar un montón de spoilers porque... Dice, no he hecho los deberes, no los he hecho. Pues lo malo de eso es que nosotros vamos a saco matraco, al final se muere. Nosotros vamos a seguir con el temario de la lección. El temario sigue.
Nosotros vamos a pasar ya a las ecuaciones. Se nota que tus papis eeran profesores. Sí, ¿verdad? Debían ser, sí. Sí, eran... Oye, qué pasada. Eran duros. Los deberes fliparíais. Si no, los que no tenéis hijos, la cantidad... Fer tiene 8 años, o sea, está en segundo de la... Segundo, ¿cómo ¿no? es? Creo que sí. ¿Pero se llama segundo de la ESO? No, de primaria. Segundo de primaria. Y es que yo me he perdido en la EGB, o sea, no me líes porque además me dice, mi clase es la de segundo de B, Claro. Entonces para mí es la Yo era EGB. del B. Para mí es la EGB y cuando me dice, he visto dibujos, digo, ¿has visto Spinete? No, ¿qué? ¿Espiqué? Expliqué. Y entonces la cantidad de deberes que tienen es increíble. Y entonces me dice, tengo que hacer de este cuaderno y de este cuaderno. Y me mira con cara y digo, bueno, eso no es nada en mis tiempos. Y dice, papá, ¿tú estudiabas mucho? Sí, vamos, ya está. Hijo mío, cuando oigas estos programas algún día, cuando yo ya no esté, y te acuerdes todo eso que te contaba tu padre. Y la de libros que llevan en esa mochila, yo no sé cómo no Porque se caen ahora para son todas atrás. con ruedas. Son todas con ruedas. A mí nunca me Ahora. dejaron llevar la mochila de ruedas. Pero es que ahora ya no son. Siempre me dijeron, María, es casi peor. Entonces, si lo llevas, lo llevas. No, y así ya no sientes tengo la carga del conocimiento. Efectivamente, así sientes el peso de la cultura. El peso Cómo te va rompiendo las Sobre vértebras. tus espaldas. No vas a estar toda la vida haciendo deporte, así, las vértebras bien destrozadas. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Los libros del Grupo Prisa, dice Elena Noruega. ¿No quieres un libro? Un libraco, El Quijote, que lo regalaban, decía ese gran libro. En fin, bueno, es que todavía me siguen los efectos de la verdad. Que yo creo que Prisa debió tener... Pero esto lo estoy hablando... Seguimos con el virus de la verdad, no sabemos qué saldrá hoy. Sí. Pero esto hablo especulando, ¿eh? No tengo ni la menor idea y lo digo en plan chascarrillo. No quiero querellas, que estoy todavía muy enfermo. Pero está bien que digas que no quieres querellas. no me apetecen las querellas. Esta mañana no quiero más querellas. Pero esto era como el Grupo Prisa, que en unas navidades nos regaló a los trabajadores de la radio, a los que estábamos en la SER. No me mires así con cara de pánico, Mary, no voy a decir nada, tampoco pasa nada. Oye, creo porque luego no te acuerdas y yo cuento cosas y luego no me acuerdo. Bueno, se te había olvidado lo de que ibas a ir de Tailandia. Pues que nos regalaron un Quijote, que yo creo que los tenían en algún almacén de estos que iban a sacar a la venta con... compre la primera novela por 1 euro y las siguientes por 22. Esto es todo. ¿Pero broma, dedicado que por Cebrián o no? No tenía dedicatoria. A mí me lo dedicaron. A mí Cebrián me hizo una dedicatoria. No tuvo nada que ver, qué tontería. Ten cuidado que luego las querellas. No, porque además no es verdad, pero... Bueno, muy buenos días a todos. Relatos salvajes, eso es lo que llevo yo en los pulmones, unos relatos salvajes. Bueno, muy buenos días, sí os decía, vamos a hacer un pequeño repaso a las portadas de los periódicos y después analizamos un poquito qué es lo que nos ha traído... ¿Qué nos trae la marea hasta nuestras costas con la prensa internacional, con la prensa extranjera? Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Dilo, si no pasa nada. Si aquí que se estaba leyendo por el hashtag y ha molado mucho porque estáis muy contentos, sí. Buenos días, buena gente, dice pues porque Paloma. Están de vacaciones. Claro, porque hoy además yo pensaba que no ibais a estar despiertos a estas horas. ¿No estabais en despiertos? El metro yo he visto la mitad de gente. La y la gente que estaba ya con la maleta, así que... Los has contado. Los has contado. Los he contado. Mira, Carmen Quintana. Buenos días, cafetero. La actualidad política es un círculo sin fin, es verdad. Somos una especie de ratones dentro de un... ¿Tú tuviste alguna vez hámster? Con su ruedita y dando vueltas, pim, pam, pim, pam. Le ponías un generador y... Me dejaron tener peces y tortugas. Pero una batería de Tesla y con eso mueves con un ratón dando vueltas, con eso seguro que... Pues se vuelve un poco loco, ¿no? Pero si los ratones no hacen otra cosa, están todo el día dando vueltas, pim, pam, pim, pam. Ya, pero lo dejarías seco. ¿A quién? ¿Al ratón? Sí. Pues estamos en la rueda todo el día, lo dice sí. Carmen Quintana y tiene bastante razón. La Cafetera, Rebeliov, almohadilla La Cafetera, Rebeliov, donde Carmen Quintana ha publicado, en efecto, esta viñeta donde dice eso. Mira, dice Carlos Sanz, claro, esto es muy gracioso. ¿Para qué vamos a hablar de actualidad si la actualidad viene implícita en todo? Dice Carlos Sanz, dice, hoy tengo la primera comida con mi familia. Dice, tras 7 meses viajando. Cuando me fui, gobernaba Rajoy. Te espera una comida divertida. Te espera una... Han pasado, o sea, si te cuento lo que ha pasado... El actor Ronald Reagan es el presidente del gobierno. No, esto es que era en la película Regreso al Futuro. ¿Ah, sí? ¿No lo has visto, Regreso al Futuro? Sí, pero no me acuerdo mucho. A mí me gusta lo que dice Rafael Moya,
que dice: feliz y positivo día y sí, por fin viernes. Menos mal que con la cafetera todos los días son viernes. Todos los días son viernes en la cafetera, son juernes. Dice, en Malasaña todos los días son juernes, todos los días hay gente en la calle. Todos los días, es verdad. Es una pasada. Ayer había muchísima gente. ¿Ayer saliste? Sí. ¿Qué hiciste? Por la tarde. ¿Qué hiciste? Claro, como estás bien de salud, puedes hacer. No me fui a Tailandia. No, pero salí a dar una vuelta y nada, pues estuve tomando algo por aquí por Malasaña y poca cosa más. Hacía mucho frío y me tomé unos vinitos. Ah, Mira, me dicen que hay una noticia que ha salido publicado por ahí en el confidencial.com. Cospedal encargó a Villarejo investigar a Arenas. Hazme un dossier, está pagado. ¿Cómo están las cosas en el Partido Popular, eh? Ayer salió Pablo Casado en su defensa. Bueno, fue una defensa bastante tibia, porque, claro, nadie se atreve a defenderla mucho. Primero porque María Dolores de Cospedal, sus compromisarios apoyaron a Pablo Casado. Ya sabéis cómo fue esto de las primarias. No lo apoyaron los militantes, que ayer Pablo Casado presumió. Dijo, yo he recibido el voto de la militancia. No, recibió el voto de los compromisarios. La militancia votó, en realidad, a Soraya Sáez de Santa María. Pero como Soraya estaba muy enfrentada a Cospedal, Cospedal cogió a todos sus compromisarios y se los cedió a Pablo Casado. ¿Y entonces qué ocurrió? Que le apoyaron y ganó. Y entonces ahora es el líder del Partido Popular. Pero entonces resulta que en esta guerra que hemos conocido, que Cospedal andaba reuniéndose con un comisario, el comisario Villarejo, sabéis que pertenecía a las cañerías de, ya no sé si del Estado o del AMPA, porque las cosas que se van publicando son absolutamente demoledoras. Y se reunió con él para hablar del caso Gürtel. Entonces, claro, Pablo Casado no puede hacer más que una defensa tibia porque está por ver qué otras grabaciones existen, porque cabe la posibilidad de que estuviera pasando la información sobre la investigación de Gürtel, más de la que conocemos, que ya es suficiente, ya es grave, a María Dolores de Cospedal, ni más ni menos que un comisario pasando información sobre una investigación que afectaba a su partido. Es un asunto extraordinariamente grave, por eso ayer Pablo Casado salió y la defendió. No deja de verle el liderazgo del Partido Popular a ella, pero la defendió de forma con una cierta tibieza. Por lo menos es lo que dicen las crónicas hoy en la corte. Eso dicen porque salió y dijo esto. Sí, he tenido oportunidad de hablar con María Dolores de Cospedal y lo que puedo decir es que en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido, que es algo que no pueden decir otras personas que también se reunieron con el excomisario Villarejo. Así que echamos un poco hacia adelante y huida hacia adelante, pero dice el periódico El Mundo que Casado va a usar el caso Villarejo para liquidar su hipoteca con Cospedal, la hipoteca, las deudas que tiene por haberle apoyado a la Secretaría General del Partido Popular. El líder del PP ayer en un acto con militantes en la Hermandad del Rocío de Huelva. El presidente del PP se distancia del pasado y recalca que su único compromiso es con los afiliados y que cualquier conducta no ejemplar tendrá su absoluto rechazo. Dice, pero hay nuevas grabaciones en Génova, en la portada del periódico El Mundo, este asunto al que aludíamos hace un minuto. La exsecretaria general encargó al comisario espiar a Javier Arenas. Javier Arenas, que es otra persona, siempre está alrededor. Cuando hay algún lío siempre aparece planeando. Sobrevuela, pero siempre desaparece. Bueno, pues dice el periódico El Mundo que Cospedal le dijo a Villarejo, en la sede del PP, y el tema de la fundación con Galeote, Arenas y tal, que López del Hierro, el marido de Cospedal, le dijo a Villarejo, todo lo que puedas sacar de ahí, vale. Esto pagado, ¿eh? En dossier y pagado. En dossier y pagado. Claro, luego veíamos cómo circulaban los dossier por ahí por las redacciones. No, en este caso, porque de esto no tengo conocimiento, pero lo de los dossiers es una cosa que en las redacciones de los medios de comunicación alucinaríais, sobre todo los equipos de investigación, porque te llaman y te dicen, oye, hay un dossier circulando, o te llega por correo directamente a tu nombre, cuando haces sobre todo investigación política, casos de corrupción y ese tipo de cosas. Entonces de pronto te llega un dossier en un sobre marrón y entonces lo abres y tiene un montón de documentación, recortes de periódicos, análisis, y te dicen esta figura, que tiene en el banco no sé cuántos, o sea, un montón de claves sobre diferentes personajes. Nadie sabe quién los elabora. Ahora sí, vemos a gente como Villarejo, son ese tipo de perfiles, y encargados por rivales políticos siempre, y aparecen. Entonces, a veces se convierten en motivo de información, otras veces pasa que se descartan y se tiran a la basura porque ves que hay un montón de cuestiones personales o un montón de insinuaciones que no están probadas, ¿no? Porque claro, es una cuestión
todos sabemos que dentro de la vida de los medios de comunicación hay guerra sucia y no vamos a discutir eso. Hemos visto a periodistas que estaban publicando cosas sin contrastar en los medios de comunicación para emprenderla contra partidos políticos, pero también es verdad que dentro de esto también hay gente seria y que de pronto hay un montón de insinuaciones personales sobre relaciones personales, sobre cuernos, sobre un montón de cosas que acaban desechadas, o incluso casos de corrupción que tú no tienes capacidad para probar y que no los puedes seguir, no puedes tirar del hilo, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de eso, los dosieres que circulaban, que fabrica, como vemos ahora hoy por esta información publicada en el periódico El Mundo, que fabricaba gente como Villarejo. Por lo menos es lo que se deduce de esta conversación con López del Hierro, que le estaba encargando un dossier sobre Javier Arenas y la fundación. Bueno, esto en la portada del periódico El Mundo. No lo llevan otros medios de comunicación por lo que estoy viendo, porque ayer también conocimos que la Abogacía del Estado va a acusar de sedición a los líderes del proceso. El escrito descarta la rebelión y se aleja de la Fiscalía. Claro, esto era una cuestión que todo el mundo daba por hecha, por amortizada, porque además, ya lo hemos visto, el redactor de ese artículo de la ley, Diego López Garrido, lo hemos entrevistado aquí en el programa, el que escribió la ley sobre rebelión, había incluido un epígrafe. Era una ley que estaba pensada para cuando los problemas con el País Vasco y con Euskadi estaban en su momento más duro. Entonces, cuando se hablaba de rebelión, se hablaba de alzamiento armado. Era imposible aplicar ese delito a lo que ha ocurrido en Cataluña, entre otras cosas porque si hay algo que ha caracterizado lo ocurrido en Cataluña es que no ha habido violencia. No ha habido violencia. Se ha intentado decir, bueno, pero es proyecto de violencia, no es rebelión, pero es conspiración para la rebelión. La violencia se ha producido cuando se han subido en un automóvil. Bueno, se han subido en un automóvil, pero las grabaciones lo que muestran es que se suben en el automóvil para desconvocar a la gente, para mandar a la gente a su casa. Es decir, la violencia que se ha ejercido, hemos visto desde dónde se ha ejercido. Se ha ejercido por parte de la policía que intentaba entrar en los colegios electorales. Así que, claro, era muy improbable. Si se intentaba aplicar ese delito de rebelión, no había manera jurídica de sostenerla. Así que, en todo caso, ¿qué es lo que dice ahora la oposición? Que esto se ha pactado con el independentismo a cambio del apoyo en los presupuestos y que se ha hecho el pacto en la cárcel. Y entonces ahí está el debate ahora y decían ayer, se va a liar, se va a tensar. Primero porque los independentistas no aceptan solamente que caiga el delito de rebelión, porque dicen ya, pero sigue el de sedición y queremos la absolución total. Y la derecha, sin embargo, lo que está es presionando y diciendo, ya está cediendo Pedro Sánchez a los anhelos de los independentistas. Bueno, aquí tienen que decidir Pedro Sánchez qué dirección quiere tomar, ¿no? Básicamente. Y hoy lo vemos en la portada, por ejemplo, del periódico El Mundo. Sánchez claudica, dice el periódico El Mundo. Fuerza a la Abogacía del Estado a retirar el cargo de rebelión por el 1 de octubre. El gobierno reclama penas más leves, solo por sedición y malversación contra los autores del 1 de octubre. El Ejecutivo sabotea así a la Fiscalía, coacciona al Supremo, dice el periódico El Mundo. En mayo Sánchez veía clarísima la rebelión. PP y Ciudadanos piden elecciones ya, dice el periódico El Mundo, que lleva un editorial que se llama El presidente se entrega a los golpistas del 1 de octubre. O sea, van a aprovechar para tensar todo lo que puedan a cuenta de esta... Pero es curioso cómo quieren solucionar todos los problemas políticos con elecciones o por la vía judicial. Bueno, con elecciones se gana el PP. No, claro, por eso digo. Pero también en Cataluña, ¿no? En Cataluña es como, no, elecciones. ¿Cuántas veces tienen que votar en unas elecciones los catalanes y las catalanas para que salga lo que quiere el Partido Popular y Ciudadanos? Pues hasta que salga arrimadas. Dice el periódico ABC, Sánchez sigue cediendo, ordena a la Abogacía del Estado acusar de sedición y no de rebelión a los golpistas, dice el periódico ABC. Retira a más guardias civiles de Navarra para contentar al independentismo. El escrito que rebaja la petición de condena lo firma la directora de la Abogacía y no el responsable penal, que es el representante en la causa. Así que esto en la portada del periódico ABC... Sánchez sigue cediendo. Ayer ocurrió alguna, porque también además paralelamente pues en Cataluña hay una cierta tensión, aunque hay bastante división entre el independentismo y lo hemos visto con algunas críticas desde Esquerra Republicana, por ejemplo, a la creación de este comité de seguimiento de la República, del Consell, que se supone que es un gobierno de la República pero que no gobierna. Bueno, es una especie de figura así muy paralela pero que ha reunido numerosos actos, y vimos a Gabriel Rufián el otro día, que le hacían una entrevista
y le preguntaban, ¿qué es esto? Y contestaba Gabriel Rufián, no tengo ni puta idea. Dice, ¿qué es ese Consell? Y decía... Es algo que, claro, bueno, pasó... Esto pasa muy desapercibido. Muy desapercibido, pero también porque, claro, yo, pues fue por casualidad, ¿no? Estuve viendo en YouTube... bueno, pues esto de que vas saltando y viendo cosas y entonces me puse a ver el programa de Código Flitch que, bueno, pues va entrevistando Marta Flitch a diferentes personas y en este caso estaba entrevistando a Gabriel Rufián y entonces, bueno, pues me pareció bastante interesante porque, bueno, pues también me eché mis risas y justo encontré, bueno, pues estaban hablando ya de cosas serias, ¿no? Del tema de Cataluña y tal. Y... mira, tengo aquí el fragmento, ahí? Sí, que vale. Me lo enviaste por WhatsApp. Mira, escuchad, Creo que en el país, que el 30 de octubre se presentará en el Palau de la Generalitat el Consell de la República, o sea, que es una especie de govern, con sede en Bélgica, ¿no? ¿Qué significa esto? Toda puta idea. No tienes ni puta idea. Así que, claro, es una anécdota, pero vemos a Gabriel Rufián que le preguntan por este Consell de la República, Marta Flitch, y dice Gabriel Rufián, le dice, ¿qué es esto? Y dice él, no tengo puta idea. No tengo ni puta idea. Así que ahí, hombre, eso le nota una cierta tensión. Antes cuidarían muy mucho las formas en otras circunstancias. También es verdad el contexto, ¿no? El contexto está allí y tal, y yo creo que también pensaría que pues que pocas personas se van a ver el programa entero, sí, ¿no? Para destacarlo, pero a mí me sorprendió. Que haya pasado desapercibido porque realmente es un momento bastante significativo, que relata muy bien cómo están las tensiones. Pero sigue habiendo actos de presentación. Sí, porque esto además fue el 20 y algo de octubre. Y ayer hubo una presentación en la puerta de la prisión, ¿no? Una especie de acto. Hicieron un acto y, bueno, porque se cumplía un año desde que, bueno, pues presos como Oriol Junqueras estaban en la cárcel y entonces, bueno, había como una plataforma, por lo que he visto las imágenes. Un escenario gigante, sí, un escenario, había gente hablando. Llevaron autobuses, la verdad que había mucha gente y, bueno, y entre otros pues estuvo hablando Roger Torrent, también estuvo el vicepresidente del Parlamento y hubo un momento en el que dijeron, si alzáis la voz, os escucha Oriol Junqueras. Poned atentamente, poned el oído a escuchar. Bona tarda, Quim. Bona tarda, Oriol. Y entonces Oriol Junqueras saludó desde la celda, gritando por la ventana, buenas tardes, o desde el patio, se escuchó y habéis visto el público enfervorecido. Que son cosas también de estas que nos está trayendo la actualidad, en fin, que no dejan de ser anomalías absolutas. Pero ¿queréis más anécdotas dentro de toda esta confrontación que se está viviendo en la política española? Es otro momento que habíamos pasado desapercibido. Gabriel Rufián, el enfrentamiento que tuvo con Celia Villalobos en el Congreso de los Diputados. Pasó durante la comisión de investigación, estaba Ángel Acebes compareciendo, la comisión de investigación sobre las cuentas del Partido Popular, y comparecía Ángel Acebes. Y Gabriel Rufián llevó una camiseta en la que se veía a Rodrigo Rato entrando en la cárcel y ponía "es el mercado amigo". Y entonces se levantó a por agua, estaban compareciendo, estaba hablando Ángel Acebes, y Gabriel Rufián se levantó por agua mostrando la camiseta. El agua está al fondo de la sala, entonces se levantó a coger un vaso de agua. Y al pasar junto a Celia Villalobos le dijo "impresentable". Y entonces Gabriel Rufián, que no es precisamente tampoco un de la moderación, y un doctor en la moderación, pues se volvió y le dijo, no te preocupes que te queda poco tiempo aquí. Y entonces quienes estaban del Partido Popular, Celia Villalobos no tenía por qué estar asistiendo, estaban como invitados, estaban un poco arropando a Ángel Acebes, que son estas cosas que pasan en la política española, tan sorprendentes. Bueno, pues entonces Celia Villalobos montó un expolio, claro, es que es Celia Villalobos, que le gusta la bronca más que un tonto al lápiz. Apropiación indebida, señor presidente. Por favor, señor presidente. Esto, ¿le puedo? Sí. Esté tranquila, que le queda poco. Que me queda muy poco. Bueno, mire, entonces ¿sabe cómo lo vamos a, para resolver lo que tenemos que hacer? Nadie interviene cuando no le corresponda, por favor. Entonces ruego concesión a todas las partes, pero ruego que nadie intervenga cuando no le corresponde, lo cual es útil para todas las partes. Algo le tendrá que decir al que amenaza. Sí, no, pero yo como no he escuchado esto, en primer lugar, no le estoy diciendo que mienta, digo que no lo he escuchado. No, lo que le estoy diciendo es que no lo he escuchado yo. Le pido simplemente que pida disculpas, nada más. ¿Y quién la ha amenazado? ¿Quién la ha amenazado? Me ha dicho, tranquila que te queda muy poco. ¿Pero quién ha dicho eso? El señor Rufián. Sí, señor, hemos escuchado. Yo si quiere saber, presidente, lo que ha pasado, he ido a...
He ido por agua, me ha llamado impresentable y le he dicho... Yo no estoy hablando de ti. ¿Pero esto qué es, presidente? Bueno, vamos a ver, miren, de verdad, esta situación nueva de tener público... Por favor, esta situación nueva de tener público y que interviene todo el mundo cuando le apetece, no la voy a tolerar. De forma que si alguien vuelve a intervenir cuando no le corresponde, lo voy a expulsar de la sala. ¿Me está entendiendo, señora? A usted y a todos los demás, porque... La verdad, Mary, es que tengo muchísimas ganas de volver a hablar con Pedro Quevedo, que hemos hablado aquí alguna vez en el programa, porque es verdad que fíjate que yo tenía muchas dudas cuando le nombraron... Es un entrevistón. Lo vamos a hacer la semana que viene. Cuando le nombraron presidente de esa comisión, teníamos muchas dudas, porque decíamos, bueno, es un tipo bastante complaciente, pero lidiar con semejante sala, porque allí... el que menos quiere montar un lío. Y entonces ves a los del Partido Popular haciendo ruido, escandalizándose, a los otros protestando, a Rufián con la camiseta. Es una clase de instituto. Es una clase de instituto, es como Merlí, pero a lo bestia. O sea, no, perdona, los alumnos de Merlí son mucho, mucho más buenos. Por cierto, qué gran serie. Sí. No hemos hablado en el programa de la serie Merlí, ¿no? No sé cómo lo podríamos abordar, pero sería una serie muy buena para analizar. No sé si que es complicado los oyentes es una serie de estudiantes de instituto. Sí. Es una especie de al salir de clase, pero sofisticado, mucho más evolucionado, con unos guiones muy bien resueltos. Y la serie que cada capítulo es una reflexión. Sí. Fue grabada originalmente en catalán y está doblada al castellano. Que, a ver, hay un poco de ironía. O sea, yo no entiendo tampoco. Entiendo que hay que defender las lenguas cooficiales y todo esto, pero me parece doblarla, autodoblarla, o sea, grabarla y autodoblarse para poderla mostrar. Bueno, pero en todo caso, es yo una creo buena que serie, o sea, por no abrir podría haber sido simplemente, pues es una... Porque a mí, yo la vi en versión original y gana muchísimo más que doblada, efectivamente. Y de hecho creo que se podría poner simplemente con subtítulos y sin necesidad de ser doblada. Pero dice Will Weiss, a mí me la han recomendado pero nunca lo vi. Es de TV3, Adoctrina, dice Xavi Gracia, irónicamente. Está en TV3 y también en Netflix. Sí, hay un montón de plataformas, que hay un montón de lugares donde se puede ver esa serie. Pero es brutal, a mí me gustó muchísimo. Es maravillosa, de verdad, os la recomiendo. Es una serie, eso sí, y además para todas las edades también. Es de la vida de un instituto, pero efectivamente a la gente de esa edad le va a fascinar porque habla de los problemas de los adolescentes, pero va más allá. Los profesores, o sea, si además también estáis en el mundo de la enseñanza, yo creo que os va a gustar especialmente, porque os vais a sentir bastante reflejados en algunas cosas. Dice, Merlí a mí no me terminó de convencer, la verdad, dice Rubén. Y Nómada por el Mundo dice, yo es que no puedo ver algo doblado, el que no coincida con los labios, pues en este caso dice, me pone muy nerviosa, pues ahí te va a poner muy nerviosa porque es verdad que encima de las voces autodoblados, gente que no tiene experiencia doblando también da mucho, choca mucho. Pero la tenéis, pero está tan bien. Claro, bueno, por ejemplo en Netflix tienes la opción de, bueno, si quieres doblada, pero también la tienes en catalán y también con subtítulos, y si no me equivoco creo que en TV3 también estaba con subtítulos. Sí, la puedes ver en catalán con subtítulos, pero sea como sea, yo la he visto doblada, la verdad. Y, oye, que en 2 días que he estado enfermo en la camota, me he cascado 14 capítulos. Claro. Capítulos. Sí, sí. Yo lo hice un poco así, Hablaba de la serie, hija mía. Yo lo hice un poco así. Somos de izquierdas, pero no tanto. Yo creo que en poquísimo tiempo me la vi. Bueno, el caso es que esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, pues tú eres... es muy recomendable. Me dice si hemos visto La Casa de Papel. Yo no la he visto todavía. Tengo que verla, porque está siendo todo un éxito. Es verdad que Netflix es de ultraizquierda. Lo ha dicho Jiménez independentista también. Es independentista y no pasa nada. Y de radicales de izquierda. Sabremos lidiar con eso. A ver, el otro día Jiménez de los Santos, esto no sé si lo habéis escuchado, pero merece la pena. A ver, vamos a ver, lo voy a poner. ¿Tú no has oído esto? Sí. Sí, Los Santos, claro. Netflix. Es muy cachondo. Sí, ese programa al que han ido ministros, va mucha gente del Partido Popular. Sí. Netflix es una especie de soviet para Jiménez de los Santos. Lo ha dicho Mira, que lo gobierna, vídeos, que lo gobierna la izquierda separatista. Sí, pero voy a decir una cosa. Jiménez de los Santos, allí donde le veis, es un tipo extraordinariamente culto, pero extraordinariamente culto. Lo que pasa es que le gusta mucho meter el dedo en el ojo, le gusta mucho insultar, pero si no fuera por eso, es extraordinariamente culto. Entonces yo no sé cuál es la razón, no creo que lo diga por los contenidos de Netflix. Yo no sé si los derechos o Netflix o quién ha traído Netflix, pero habrá sido, yo qué sé, o Rouras o alguien así, algún catalán, para que él diga esto, porque lo que no es normal es que Jiménez de los Santos lance una
¿cómo se dice? Un ataque así, meta el dedo en el ojo, así. He dicho horrores, pero no tengo ni la menor idea, O sea, me lo estoy improvisando absolutamente, no tengo ni la menor idea. Pero digo, estoy hablando de Jiménez Los Santos en realidad. Bueno, el caso es que acusó a Netflix de ser de la extrema izquierda separatista. Netflix está en manos de la extrema izquierda separatista. Netflix está en manos de la extrema izquierda separatista. Está en manos de la extrema izquierda. Vamos a averiguar por qué dice esto Federico Jiménez Los Santos. Porque debe haber algo que a él le conecte, le haya hecho esto. Pero ¿y qué intencionalidad tienen estas personas de decir estas sandeces? Pero que algo tiene que... O sea, a mí me gustaría saber por qué está en manos de la CUP. O sea, esto... ¿A quién se va a creer eso? O sea, de verdad, primero, si no sé Los si habrá gente dice que es se de lo extrema crea, izquierda, pero... por algo será, dice uno por ahí en la... Y no sé qué cosas ha puesto un anuncio así que pone Netflix o algo, porque todo esto ha abierto un debate ahí. A ver si sabéis por qué se refería a esto Jiménez Los Santos. Yo no... porque se le va la olla, dice alguien. Bueno, no lo sé, no tengo ni idea. El caso es que dijo esto. Todo para deciros que... Ah, bueno, y el otro lío, es verdad. El otro lío. ¿Y qué haces tú montando la gorda? Yo, bueno, me he dedicado un poco a bloquear. ¿Para qué te metes, Manolete? O sea, ¿para qué? Luego me dices... No. Cuando conocí a María decía, no, yo no bloqueo a nadie, jamás. Le dije, tranquila, tú, calma, be calm, my friend, be water. No si tú eres una jarra... No bloqueo a personas que estén en contra de mi posición, efectivamente, o sea, eso me da igual, pero sí que bloqueo a gente que me está insultando. Entonces, bueno, pues me he dedicado un poco a eso también. Bueno, pero cuenta la polémica. Resulta que estaba en el intermedio el otro día. Bueno, pues en el intermedio Dani Mateo no encontró... Iba a estornudar. Y entonces estaba enfermo porque pero está también como yo, está tomando paracetamol de la risa. Pero aquí no tenemos ninguna bandera, ¿eh? No os enfadéis. No, y entonces, bueno, pues decidió sonarse con lo primero que encontró, que fue una bandera española. Y entonces, pues os imagináis lo patrióticos que somos en este país, porque somos muy patrióticos para la bandera, pero bueno, para otras cosas pues tampoco vamos a serlo tanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues se lió gordísima. Dani Mateo fue trending topic a lo largo del día de ayer. Y bueno, pues bueno, ya os imagináis cómo fue la polémica. Sí, porque la Guardia Civil le dedicó un tuit. Sí. Procedo a la lectura del prospecto del Frenadol. Indicaciones. Pero indicaciones. Frenadol PS, fórmula anticatarral, está especialmente indicado para resfriados y procesos catarrales. Composición. Cada cápsula contiene paracetamol, 500 miligramos, dextrometorfano HBr, 15 miligramos, clorfenamina maleato, 2 miligramos, pseudoefedrina HCI, 30 miligramos, almidón de maíz, prégera. No estornudar. ¡Hostia, perdón! ¿Qué he hecho? Yo yo no quería ofender a nadie. Mira, sana, culito de rana. No quería, de verdad. Hostia, compañeros, podemos repetir esto. No quería ofender ni a los españoles, ni al rey, ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. Trapo tampoco. Perdón. Señores de la Audiencia Nacional, no soy yo. Son las contraindicaciones, lo pone aquí. Dice no administrar a personas hipertensas y mucho menos a presentadores torpes. Luego tira la bandera al... Pues se pone nervioso y todo. Al suelo. Qué lástima. Vamos, va a ir emplumado, o sea... Pero ¿y qué fácil? Qué fácil es... Dani, ¿cómo has hecho esto? Pero si es que la Guardia Civil... Tan fácil, o sea, es tan previsible. Son tan previsibles este sector de personas que se consideran patrióticas por sacar una bandera, pero no por el resto de cosas de su... No. De los que han respondido. Claro. Que digo que es tan fácil. O sea... Claro, es que fácil tocar... la provocación es... Sí, la provocación es tan... Es tan fácil... Sí, es que icónica, no me salen ni las palabras, pero es tan fácil provocar van a reaccionar, estas personas. Esta gente salta enseguida. Sí. Pero es muy... Bueno, el vídeo, pues
era un sketch más del intermedio, pero se ha montado un buen lío, porque resulta que la Guardia Civil publicó un tuit. ¿No lo has visto, el tuit de la Guardia Civil? De la bandera. No he tenido... ¿No has tenido el placer? No. Pero, entonces... cuéntalo. No, nada. Yo es que tengo que buscar el tuit, es que lo quiero leer con precisión porque yo no... Ten cuidado, no nos vayamos a buscar un problema. No, vamos, qué problema. Oye, pero no voy a buscar un problema por leer el tuit de la Guardia Civil. A ver si lo encuentra, pero... Decía la Guardia Civil que no se puede bromear con esto, es que no lo encuentra. Decía, la bandera simboliza la unión de un pueblo. Puso un tuit después del sketch. La bandera simboliza la unión de un pueblo. Respétala. No hacerlo no es humor. Es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa. Entonces ya cuando la Guardia Civil... Mira que es bonita hashtag, ¿eh? Pide respeto a la bandera. Hombre, ya se monta lío. Y pone una foto de la bandera de España también. Y ya se ha montado un lío. O sea, tenemos otros sainete. Y ponen el hashtag mira que es bonito. Que es bonita. Ah, sí, puso un hashtag que mira que es bonita la bandera. Y bueno, Dani, que un abrazo muy fuerte porque también llevará unas horas aguantando insultos en Twitter. Hombre, supongo que también esto lo debió valorar el programa antes de hacerlo, o sea, que esto está medido y está tal. Sí, un comité de expertos. Pero es que qué fácil es tocar la fibra patriótica de este país. Bueno, yo más que eso diría qué fácil a algunos les resulta todo ofensivo. O sea, es que si no estás cargando la responsabilidad sobre Dani. No. O sea... Y creo que no me estoy explicando. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Y habíamos dicho, vamos a hablar también de la prensa internacional. ¿Cómo traen las informaciones los medios de comunicación internacionales? ¿Qué informaciones se han referido a nuestro país? Esto es La Cafetera. Sigue con nosotras. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Y ya sabéis, como cada semana, que hacemos un repaso por los medios de comunicación internacionales y la forma en la que han recogido noticias sobre España, para lo que contamos con la ayuda de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. En una semana en la que, como siempre, pues tenemos un montón de temas, pero claro, está el de la exhumación de Franco. Una polémica con el Vaticano, la pintura en la tumba de... Sabéis que se coló un artista y pintó una paloma y unas palabras por la libertad sobre la lápida de Franco, y entonces esto ha tenido mucha repercusión en medios de comunicación internacionales, ¿no? Sí, la imagen es verdad que es muy, muy simbólica, entonces la han recogido muchísimos medios, desde la BBC, el New York Times, toda la prensa francesa. La verdad es que es eso, el impacto de la imagen de la paloma de la paz pintada en roja sobre la tumba de Franco, que ya es un tema que ya hemos comentado aquí en La Cafetera todas estas semanas, que interesa mucho a la prensa extranjera. Interesa mucho sobre todo más porque resaltan el conflicto y la división que sigue provocando este tema, ¿no? De hecho, el artículo de la BBC decía... ¿Por qué Franco? Intentaba explicar por qué Franco se había convertido o era un dolor de cabeza para el gobierno español. Otros medios son más duros, hablan de pesadilla, de rompecabezas, y lo que se destaca es un poco eso, ¿no? Las dificultades que está teniendo el plan del gobierno, que además, como muchos destacan, ¿no? Parecía una acción simbólica muy, muy potente que podía, en fin, dar muchos réditos políticos al gobierno de Pedro Sánchez, pero esta petición de la familia para que si se le saca del Valle de los Caídos sea enterrado en la Catedral de la Almudena, pues ha abierto otra ventana en esta historia, y la prensa internacional está muy pendiente. Han recogido con bastante sorpresa lo sucedido esta semana con la visita de Carmen Calvo al Vaticano, ¿no? Han hablado
claramente de discrepancia pública entre lo que decía el gobierno español y lo que decía el Vaticano. Algunos corresponsales interpretan un poco que esto ha sido, que el gobierno español ha intentado presionar un poquito al Vaticano para que entrara de lleno y asumiera un papel más activo en esta cuestión, para intentar que les ayudara a evitar que los restos de Franco pudieran ser enterrados en la Almudena, que supone un gran problema para el gobierno español. Pero claramente el Vaticano había intentado ponerse un poco de perfil o resguardarse, y había un poco incluso matizado, cuando no contradicho directamente lo que había asegurado Carmen Calvo. Esta es un poco la lectura que han hecho medios como The Guardian, como la BBC también, Le Figaro, La Stampa en Italia. ¿Te acuerdas que me preguntabas el otro día cómo lo estaba viendo la prensa italiana? Destacaban un poco esto, ¿no? Que el gobierno español ha intentado buscar el apoyo del Vaticano en esta cuestión. Y bueno, parece que no lo ha conseguido, al menos no públicamente y no de la manera en la que lo había deseado. Pero es verdad que siguen existiendo, siguen viéndose muchísimos reportajes, muchísimos artículos. Había incluso un reportaje en la televisión, en la PBS, en la televisión norteamericana, otro artículo en el New York Times, un poco con todas estas noticias que van surgiendo. Sigue un poco en el foco y sigue sin estar claro qué va a pasar con los restos de Franco y la división que esto está provocando en la sociedad española. Es lo que más pone de relieve la prensa de todo el mundo. Claro, porque ¿hay alguna clave? Porque lo que nos ha llamado la atención es, como destaca la prensa internacional, la discrepancia de ambos relatos. No sabemos si lo que ha ocurrido en las conversaciones con el Vaticano es lo que dice el Vaticano que ha ocurrido o lo que dice el gobierno que ha sucedido. Probablemente la respuesta está entre ambos mundos. ¿Pero alguien da alguna clave en algún periódico fuera? Porque aquí en España todo el mundo ha destacado sobre todo que el Vaticano terminaba contradiciendo al gobierno. Eso es un poco lo que destaca también la prensa internacional. Hay incluso titulares, o sea, medios británicos que utilizan el titular deny, que sirve tanto para deniega como para niega la versión del gobierno español y las peticiones del gobierno español. En general, lo que os contaba, lo que se interpreta es que España ha intentado presionar un poco o intentado forzar un poco al Vaticano a asumir un papel más activo, y el Vaticano ha retrocedido. La Stampa, por ejemplo, el diario italiano, sí decía que daba un poquito más de contexto a la noticia y contaba que claro, que la reunión de Carmen Calvo con el secretario de Estado del Vaticano, con Pietro Parolin, fue a petición del gobierno y que el gobierno español estaba muy interesado, ¿no? Supuestamente les habían dicho que querían discutir muchas cuestiones de interés para ambas partes. Y ahora lo que dice, que viéndolo con retrospectiva, parece que lo que el gobierno español realmente estaba interesado era en esta cuestión, ¿no? En conseguir el apoyo del Vaticano en esta cuestión. Y lo que decían en general los medios es que el portavoz, ante las declaraciones de la vicepresidenta anunciando un acuerdo del Vaticano para colaborar en buscar una solución alternativa, es cuando el Vaticano había decidido explicar que no se había pronunciado sobre dónde debía estar enterrado. Que de hecho el gobierno sí había conseguido algo que era una de las cosas que iba buscando, que era el apoyo del Vaticano a la decisión de exhumar a Franco del Valle de los Caídos, pero no en el asunto de dónde debería ser enterrado. Bueno, pues esto es lo que se refiere a la polémica con la exhumación de los restos de Franco. Hay algunas noticias sobre la economía española también que son muy interesantes, la economía española y la economía catalana, pero la economía española. Resulta que dice Bloomberg que la economía española crece el triple que la eurozona, que es un punto brillante en la eurozona. Advierte de que hay algunas señales de desaceleración, pero sí es interesante que se esté destacando en el exterior la situación económica de nuestro país. Era un texto de Bloomberg, ¿no? Sí, es verdad que los resultados de España en el tercer trimestre, el crecimiento del 0,6% del PIB en este periodo ha llegado a la mayoría de los medios internacionales, pero quizá el artículo más potente o digamos con más fondo de todos fue el de Bloomberg, ¿no? Porque hablaba destacaba en principio que era un crecimiento muy sólido para los tiempos que corren, que en la eurozona está registrado casi incluso una paralización. Incluso hablaba de que Italia e incluso Alemania pues estaban rozando ese estancamiento. En este sentido, España crecía al triple que la media de la eurozona, que era digamos uno de los pocos puntos brillantes, decía algo así, ¿no? El artículo de Bloomberg. Señalaba que claramente se veía que la recuperación de la economía española se mantenía. Aunque sí es verdad, el artículo era de María Tadeo, de una de sus corresponsales aquí en España, sí es verdad que decía que había ciertas señales y ciertos indicios de que
en España también se estaba desacelerando la economía, advertía esto, pero de momento la salud de la economía española parece que fuera se ve con buenos ojos. Y la economía catalana también nos ha llamado mucho la atención, que la prensa internacional decía que un año después de la declaración unilateral de independencia, la economía catalana sigue sólida. Si preguntas aquí en España, claro, los medios de comunicación no van a darte... Es interesante la perspectiva, ¿no? Claro, es verdad que a raíz del aniversario del 1 de octubre y del 27 de octubre de la declaración de la unilateral de independencia, varios medios internacionales han un poco echado la vista atrás y han hecho un análisis de cómo estaba Cataluña y cómo estaba la economía catalana en estos momentos. El Financial Times lo hizo la semana pasada y destacaba eso, ¿no? Que habían sabido que las empresas y en general la economía habían sabido capear el temporal creado por el proceso, y sobre todo lo que los medios destacan es que entonces hubo predicciones y previsiones muy alarmistas, muy funestas, y todo esto no se había confirmado. Al revés, hoy en día ahora mismo parecían bastante exageradas. Se hablaba mucho tanto del impacto que podía tener toda esta situación para la economía catalana y para la economía española, y en general ambas habían resistido bastante bien. Como decíamos, Blumenthal incluso decía que España era uno de los puntos brillantes, ¿no?, de las luces de la eurozona. Entonces existe un poco esta sensación de que hace un año se decía que podía ser lo peor, que iba a ser catastrófico, y sin embargo se había gestionado y se había manejado bastante bien. Algunos medios decían que, claro, esto también se debía a que al final Cataluña, a pesar de la declaración unilateral, no se había independizado de España, y esto había, digamos, y en cierta forma se habían suavizado las tensiones, pero sí destacaban esto, ¿no?, como la solidez de la economía, tanto catalana como española, había sido capaz de superar estas turbulencias de manera bastante buenas. Algunos, como por ejemplo el Financial Times, decía que algunos empresarios creían que el impacto había habido, es decir, que podía haber ido incluso mejor la economía, ¿no? Y algunos decían que se habían perdido oportunidades, pero en general, ya os digo, la sensación es que se ha aprobado incluso con nota este examen. Oye, y Villarejo, que llega a los medios de comunicación internacionales también. Por fin, casi diría yo, ¿no? Es verdad que Villarejo lleva copando aquí la información de todos los medios. Es verdad que recordaréis que cuando se divulgaron los audios de Corina, que implicaban al rey Juan Carlos, que hablaban de las cuentas en Suiza, de las comisiones a la Meca, sí que es verdad que algunos medios empezaron tímidamente a mencionar el personaje de Villarejo, pero ya en las últimas 2 semanas ya hay muchísimos medios internacionales que le han puesto el foco. También con el escándalo y con los audios de la ministra de Justicia, de Dolores Delgado, también hubo algunos medios que se hicieron eco de ello, un poco así como de refilón, ¿no? Pero últimamente he visto, por ejemplo, en Le Figaro dedicaba un reportaje directamente a Villarejo, hablando de ex policorrupto y sobre todo chantajista, y digamos es la palabra que más se utiliza para describirles. El Channel News Asia, también un canal asiático, otros medios franceses como La Croix. Da un poco la sensación, o se ha instalado un poco esa idea de que se trata de una figura de las cloacas del Estado, que es algo que también el término lo han recogido varios medios internacionales, es decir, ya ha salido fuera. Y sobre todo que es una persona que amenaza a la élite española, ¿no? Eso es algo que también destacan todos los medios de comunicación. Primero, pues ha afectado al rey Juan Carlos, la ministra de Justicia, ahora María Dolores de Cospedal. Existe la sensación de que es un personaje que tiene grabaciones que puede afectar a toda la élite política, judicial, incluso empresarial de España, y que, está jugando sus cartas. Se recuerda además que está en la cárcel. Es verdad que toda la historia... destacan un poco todos los perfiles, incluso hablan alguno de que es un personaje casi de serie negra de televisión o de alguna película, y existe la sensación de que España sí está bastante sacudida y que puede verse desestabilizada por este personaje. Y luego hemos visto también que en otras informaciones no relacionadas con nuestro país, las que han protagonizado los medios de comunicación internacionales estaban mirando hacia Brasil por esta victoria de Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas, y esto ha tenido bastante repercusión, ¿no? En la prensa internacional es el asunto que ha llevado como con más interés. Sí, realmente es verdad que ya lo habíamos comentado hace 2 semanas después de la primera vuelta. Se ha ido en toda el gran impacto fue cuando consiguió ese resultado en la primera vuelta. Ya las encuestas
indicaban claramente que parecía que la victoria era clara, y una vez que se ha confirmado, pues la prensa internacional ya lo ha resaltado y lo ha destacado. Quizá no sin el estupor inicial de hace 2 semanas, cuando claramente se vio que Brasil tomaba este rumbo. El New York Times decía ahora, por ejemplo, que Brasil claramente tomaba un rumbo radical, ¿no? Que con este presidente pues se abría a una política y a una línea mucho más radical, mucho más conservadora. Algunos hablan de la ultraderecha. Existe bastante preocupación. También el hecho de que haya elegido para ministro de Justicia al juez que encarceló a Lula, sus mensajes de mano dura, de prometer incluso encarcelar, de atajar la violencia. Todo esto también se ha resaltado también en algunos medios que la victoria de Bolsonaro también coincide un poco con este giro y con estos vientos de ultraderecha y de populismo que se ven en otras partes del mundo, especialmente en Europa o quizá en Estados Unidos. También algunos lo que resaltan es eso, el descontento de la población brasileña, que ha terminado votando a un ex militar pues con una serie de declaraciones y con un temperamento bastante complicado, ¿no? Pero en realidad hay mucha preocupación sobre lo que puede pasar ahora con Brasil, y se está siguiendo con bastante lupa y con bastante interés sus primeras decisiones, ¿no? Sus primeros nombramientos, que ya van indicando un poco por dónde pueden ir su gobierno. Y ya os digo, hay bastante preocupación. Ha coincidido esto además con el anuncio de que Angela Merkel, la canciller alemana, va a renuncia a volver a presentarse para liderar la CDU alemana. Entonces, esto también ha coincidido, o sea, hay un poco una sensación de cambio de era, ¿no? De que algo está cambiando en el panorama internacional, y suscita por lo menos inquietud. Claro, mucha preocupación por lo que puede suponer la sustitución de personajes con ese carisma, y sobre todo si esto va a abrir un espacio a la derecha más extrema o a aparecer a un líder que logre conciliar posiciones. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene. Bye. Muchas gracias a vosotros. Mira, sobre Angela Merkel, ahora que decías, me estoy acordando de que había un titular que lo definía bastante bien, ¿no? Era el titular del Tageszeitung, que es el diario de izquierdas quizá más alternativo que hay en Alemania. Pues se podría un poco comparar con Público, a lo mejor aquí en España, que de hecho es el diario para el que escribe Rainer Bandler, que es el corresponsal que hemos hablado muchas veces con él. Y el titular del Tageszeitung era: la echaremos de menos. Es decir, en este sentido, bastante relevante que un diario en las antípodas ideológicas de lo que es Merkel reconociera así su perfil, y también en el sentido de alertaba de lo que podía venir, ¿no? Es decir, le echaremos de menos por lo que ha sido y porque el que venga probablemente habrá una vía más preocupante. Pues Pilar de la Peña, gracias Pilar, cuídate. Un abrazo a todos. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and the ¿Es el que canta? ¿Es un ruiseñor? No, no es un ruiseñor, es un verdún. Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos. A mejor, yo no lo sé, porque este árbol tiene al menos 2000 años. ¿Tú sabes lo que son 2000 años? Yo no, pues. Yo sé que son muchos años. Toda la vida aquí con él y siempre he visto igual. Eso es por donde tiene que brotar el olivo. Yo te lo enseñaré y luego lo harás tú. ¿Te acuerdas? ¿Y quién te enseñó a ti a injertar? Aprieta, aprieta. Mi abuelo,
enseñó a mis padres a mí, y yo a ti. Y así es la vida, unos a otros. Espera. Un árbol nuevo. Esperaremos a que llegue como este. ¡Hala, ya yo! Dime. Un monstruo. ¿Hay un monstruo? ¿Dónde? Este es un ojo. Este es el otro ojo, la nariz. Y está la boca súper abierta. Está la pequeña alma jugando entre las raíces de un gigantesco olivo que tiene más de 2000 años y está su abuelo enseñándole a hacer un injerto. El olivo, la película. Una película del año 2016, una película dirigida por Itziar Boyain, con un guión de Paul Laverty, la música de Pascal Gain y la fotografía de Sergi Gallardo, con Ana Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambrós, Manuela Cucala, Miguel Ángel Aladrén, Carmen Plana, Isabel Mena, María Romero, Paula Usero. Es una película maravillosa, francamente bonita, tierna, dulce, que nos recuerda además las raíces un montón de gente que vemos esta película, entre otras cosas porque, claro, está ubicada en un lugar de Castellón y entonces algunas de las personas que escuchan este programa, que son de la zona, de la región o Aragón o colindantes, sí, pues nos evoca mucho incluso el acento de los... Bueno, y también la figura del abuelo agricultor, ¿no? Justo mi abuelo, el de Valderrobres, también era agricultor y es muy entrañable y yo creo que se expresa muy bien esa relación entre una nieta que tiene adoración por su abuelo. Y esta escena, por ejemplo, que escuchábamos ahora es preciosa, ¿no? Él le va descubriendo las pequeñas cosas que a ella le parecen maravillosas y enormes y me parece una película muy, muy, muy tierna precisamente por eso. Pero además me he puesto a buscar un poco de información sobre el actor, el que hace de abuelo, y leía que está interpretado por Manuel Cucala, que es un agricultor de verdad, retirado de 74 años, decían en esta información, en el momento que se escribió esta información, y que no es un actor y que fue elegido tras un concienzudo casting entre la gente de la comarca. Bueno, pues yo creo que actúa muy bien. Lo hace muy bien, perfectamente, muy bien, porque retrata muy bien, bueno, pues ese abuelo también con ese acento, ¿no? de esa zona y me parece maravillosa. Es curioso que sea una película que no haya tenido un gran recorrido, que no la conozcamos. Yo no la conocía, yo no sé si era una película muy popular. El hecho es que ganó un premio Goya, Mejor Actriz Revelación, tenía 4 nominaciones y los premios Feroz también Ana Castillo a Mejor Actriz. Porque, bueno, la sinopsis es la siguiente. Hay un abuelo agricultor que tiene un campo de olivos centenarios, milenarios, algunos de ellos, y entonces hay empresas que los van comprando y se los van llevando a diferentes lugares del mundo para compradores millonarios y tal, se lo llevan. Esto es un hecho real, esto sucede de verdad. De hecho, el Banco Santander en Madrid compró cientos de olivos, yo no sé si en Italia o no sé dónde, y los replantó aquí en la sede que tienen aquí en Majadahonda o en creo que es en Boadilla. Boadilla, sí. Entonces, esta es la historia de una niña con su abuelo que tienen muchas vivencias en torno a un olivo. El abuelo se va haciendo mayor, no sabemos si una demencia o un enfado radical contra su propia familia o una mezcla de las dos cosas. Porque deja de hablar a sus familiares cuando uno de los hijos decide que hay que vender uno de los mejores olivos porque les dan 30.000 euros. Se descubre que además con esos 30.000 euros lo que querían era pagar, que eso es tangencial, pero se descubre pagar a un alcalde corrupto para que les dé una licencia para poder construir un restaurante. Sí, en realidad es lo bueno de esta película, que cuenta también muchas circunstancias, ¿no? En ese contexto de la burbuja inmobiliaria, de la corrupción. De hecho, ya se lo decía el abuelo, ¿no? Hay una frase que les decía el abuelo en la discusión. Es que ese árbol no es nuestro, no nos pertenece, es de la historia, de la vida, de la tierra. Y les decía, os vais a quedar sin ese dinero. Claro. O sea, nos vamos a quedar sin olivo y sin ese dinero. No va a servir de nada. De hecho, 30.000 euros... no sé... un árbol milenario que los hijos quieren que venda el abuelo y como él es el dueño de las tierras, pues el padre dice que de ninguna manera, que ese árbol no se va a vender. Y a un momento que lo intentan vender a espaldas suyas, intentan arrancarlo, la niña se sube en el olivo cuando es niña. Entonces pasan unos años y... el árbol lo venden, desaparece, el abuelo ya está mayor, ha perdido la memoria, no habla prácticamente, camina solo buscando el olivo entre su olivar y
Han pasado ya muchos años y la niña decide emprender una aventura porque descubre que el árbol lo han llevado a una empresa de energía, una empresa eléctrica en Alemania, en Düsseldorf. Entonces va enrolando a gente, algunos con engaños, otros les va contando, para conseguir irse con un camión y tratar de secuestrar el árbol y devolverlo a España, cosa que no sucede finalmente, pero se trae un trocito del y lo replanta. Esa es la sinopsis con spoilers y de todo. Y en el camino el abuelo pierde la vida cuando se muere, cuando casi están ella subida de nuevo al árbol. Pero suceden un montón de peripecias. Es una historia preciosa que nos conecta con la naturaleza, con el respeto a la naturaleza. Pero también demuestra lo apáticos que nos volvemos cuando nos ciega el capitalismo más duro y rancio, ¿no? Es alucinante que solamente sean conscientes el abuelo y la nieta del valor que tiene el olivo, del valor que tiene la naturaleza, del valor que tiene algo que no se compra, que no tiene precio. Y el resto no pueden entender que algo no tenga precio, no lo llegan a entender. Es verdad que al final de la película tiene que morir el abuelo para que uno de sus hijos pues consiga recapacitar y darse cuenta de que hay cosas que no tienen precio. Y efectivamente la felicidad del abuelo no tenía precio. Dice, se ve el choque generacional. Es curioso porque una de las cosas que se aprecia es la manera en la que la niña entiende perfectamente lo que el abuelo le dice cuando le habla de lo milenario que es ese árbol, de a quién pertenece ese árbol, cómo aprecia la naturaleza, aprecia el legado del que somos depositarios, no propietarios, y la manera en la que ella decide recuperar el olivo y volverlo a colocar en el lugar que estaba. Lo hace por el abuelo, pero también lo hace porque considera que es una cosa justa. De hecho, la película termina con un trocito que consigue robar del olivo que está en la empresa energética, en la empresa eléctrica. Se trae un trocito y entonces lo trasplanta, lo replanta en el mismo sitio donde estaba el olivo original. Y dice, espero que ¿cuánto vivirá? ¿Cómo será el mundo dentro de 2000 años? Espero que hayan sido más inteligentes o espero que sepan que esta vez lo hagan bien. Algo así. Es decir, tiene una consideración bastante profunda sobre el legado que supone esto, ¿no? Y el esfuerzo tan duro que es además el cuidado de los olivos, ¿no? Y de algo que hemos hablado aquí muchas veces. Si hay una herencia que nos dejan quienes se van, es precisamente este tipo de legados, este tipo de recuerdos que no tienen un valor económico. Son los recuerdos materiales, pero también mentales de quienes se van y al final muchas veces tiene que pasar algo para que nos demos cuenta. Y lo alucinante es que la protagonista, tanto de niña como de joven, se dé cuenta de eso y su padre no lo vea. Mira, hay algunas opiniones preciosas. Dice Vulcanólogo, los olivos, que son nuestros baobabs. Es verdad, qué bonita metáfora. Dice Rosa, el amor de ese hombre que no comparte la aventura de la chavala, pero que la ayuda. Y en la ayuda se transforma, comprende. Sí, porque luego hay un gran viaje también, como decía Vulcanólogo, un gran viaje a Ítaca. Está el viaje de ellos en un camión que roban en la empresa, se llevan prestado de la empresa donde trabaja uno de ellos y se van camino a Düsseldorf a intentar coger ese árbol. Incluso si uno de ellos sabe que es mentira, porque la chica se inventa una mentira para enrolar a la gente. Y uno de ellos sabiéndolo... Es valiente, ¿eh? Ella es maravillosa. El personaje alguien dice, utiliza tacos todo el rato. Me siento súper identificado, me siento súper representado. Pero bueno, yo creo que la película en realidad representa muchas cosas. El viaje es muy importante, la aventura personal, el amor, el apego por tus abuelos, por la gente mayor, lo que eso te conecta, el amor por la naturaleza, el respeto al legado natural, el amor por la tierra que se aprende, que se cultiva, que solamente si te lo enseña alguien cuando eres crío, cuando estás sentado entre las raíces y te están hablando de los pájaros que están alrededor, el respeto por el paso del tiempo, luego el precio de la corrupción, la especulación, lo que significan un montón de tierras, de regiones así alrededor, el desprecio que hemos tenido también por los árboles, las viñas, y luego lo diferente que son las relaciones entre padre e hijo y padre y abuelo-nieta. Qué diferente. Y hay un momento que queda muy bien expresado cuando le dice, bueno, tú lo has vivido, a ti como nieta te ha tratado muy bien, pero a lo mejor a tu padre no le trataba bien. Y claro, esto también me parece maravilloso porque cada uno se relaciona de diferentes maneras con su entorno. Y a veces a tu nieta la tratas con una gran ternura y a tu hijo a lo mejor no. Y también
yo creo que la película lo que es muy poliédrica, tiene como muchas aristas, representa muchas facetas reales de la vida, ¿no? Bueno, de hecho, claro, en esa escena uno de los tíos a Alma le dice precisamente eso, ¿no? A ti te ha tratado muy bien el abuelo, pero a nosotros siempre ha interpuesto a los olivos a sus hijos, ¿no? Bueno, representa diferentes visiones, ¿no? Y yo creo que también cada uno pues defiende su parte. Pero bueno, también la figura del tío que le acompaña al viaje a Düsseldorf me parece también, no sé, de verdad alguien coge y se arriesga, coge un camión, y no sé, yo creo que confían también mucho en ella y también demuestra el cariño que tienen hacia ella. Aunque ellos no crean en el sueño que cree ella, lo comparten con ella y yo creo que eso también es una buena muestra de cariño. Luego están las contradicciones que dice María del Río, dice, ¿y las gallinas? Porque claro, ella trabaja en una granja de gallinas que están allí hacinadas, entonces dice, también en las contradicciones que supone el respeto al medio por una parte, pero luego vemos con los animales, eso otro de las facetas que retrata. Ya sabéis que además en este ejercicio del Videoforum son muchas películas las que vemos, porque cada uno colocamos el foco en algún lugar, en lugares diferentes. Veo la película El árbol como un símbolo de muchas cosas, ¿no? Como un reflejo de muchas cosas que se destaparon, que estaban ocultas, que no se las valoraba lo suficiente a principios de siglo, ¿no? El valor de la tierra y del árbol, ¿no? Como ancla que nos fija, como línea a lo largo de la historia. Otro punto a destacar es el reflejo de la agresión sexual. La ecología no la veo tanto en el árbol como en la granja de pollos. Y yo creo que ese es el blanco y el negro, ¿no? que nos propone, ¿no? La industrialización bestial de los pollos contra la naturaleza bestial de un árbol de 2000 años. Sí, que es otro de los retratos también, como destacaba María del Río, que por cierto muchos nos recuerdan, dice, todo esto me evoca a Saramago. Las cenizas de Saramago reposan en Lisboa bajo la sombra de un olivo centenario, precisamente, que estaba frente a la Fundación José Saramago. También otra parte en otro árbol en la casa Museo en Tías, en Lanzarote. Y además decía, Saramago siempre recordaba algo que a Rosa también nos envía a través del hashtag. Dice, contaba cómo su abuelo, cuando supo que iba a morir, se despidió de los árboles de su huerto, llorando, abrazado a ellos. También la conexión que tenemos con los árboles, porque los árboles, claro, para el abuelo de la película, ese árbol no solamente llevaba 2000 años allí, llevaba toda su vida cuidándolo, trabajándolo, llevaba toda su vida. Entonces decía, ¿venderlo por qué? Por dinero. Que luego esa es otra cuestión que también está relacionada con el apego que le tiene al dinero una generación frente a otra generación que vivió además todas la dureza de la posguerra y que no tenía ese apego por el valor económico de las cosas, sino que la tierra, los árboles, pues lógicamente le producía otro. Pero la niña sí que ella sí que lo desarrolla porque lo conexión. aprende del abuelo. Sí, no sé, yo creo que también es la pureza que tenemos muchas veces de pequeños, ¿no? Que no nos dejamos influenciar. Sí, pero mira, se le mantiene durante años, porque después ella, bueno, como el abuelo retira la palabra a los hijos, deja de hablar, no sabemos si tiene algún tipo de demencia, algún tipo de enfermedad o alguna patología, o simplemente es que les retira la palabra por la ofensa que eso ha supuesto. Pero ella decide buscar el olivo para volverla a traer cuando ya es mayor. Y entonces encuentra el olivo buscándolo por internet en una empresa con una intrahistoria, tal, a través del vivero donde lo habían vendido, llega a una empresa de internet y entonces se da cuenta de que lo tiene una compañía eléctrica en Alemania. Pero se inventa un historión para embarcar a gente a que le acompañe con un camión. Y el historión que se inventa lo cuenta así. Entonces, el señor Gorbitz murió hace 4 años. Y esto me lo manda el pastor de su parroquia, que es la parroquia de San Lucas, que está en Düsseldorf, Alemania. Ganas tú.
Muchos de los miembros jóvenes de nuestra comunidad son conscientes de lo sagrada que es la naturaleza y el medio ambiente. Así que tras muchos rezos, hemos tomado una decisión. Estaremos encantados de que este árbol sagrado pueda traer paz y armonía a su familia, y en especial a un hombre mayor que se ha pasado la vida cuidando de él. No hay lugar a dudas que debería retornar al lugar exacto donde estaba plantado y creció. Que joder, si yo que creía que los alemanes eran una pandilla de cabrones avariciosos que venían aquí ya de viejos a curarse sus almorranas en nuestra seguridad social, ¿eh? No, pues nada, pido disculpas. Así que ahora ya lo único que necesitamos es un camión con grúa y 2 conductores voluntarios. ¿A Düsseldorf? ¿Pues es muy caro? Está muy arriba, Alma. Debe haber un porrón de países por medio. Hay 1.659 kilómetros, tampoco es tanto. Y dentro de nada hay un fin de largo que podemos aprovechar. ¿Cómo que podemos? Es que si pudieras cogerle prestado el camión a tu jefe... ¿Pero qué dices? Podemos ir y volver antes de que se entere que conducís a turnos y no paramos. Un camión prestado de $250.000 euros al psicópata que bombardea hasta huevazos el otro día. A ti Nelson te va a cortar los huevos. Así que embarca a sus amigos, a sus compañeros, a su tío, en una aventura que les lleva a Düsseldorf para coger el árbol. No está en una iglesia, como ella dice, el árbol está en la sede de una compañía eléctrica y además es su logo. Lo han convertido en el logo y está en la recepción de una compañía eléctrica. Consiguen acercarse al árbol, consigue subirse, consigue que un montón de gente la siga por la reivindicación también medioambiental, ecologista, que en Alemania consigue seguidores, pero al final vuelve sin el árbol, pero con un trocito de rama y tal y como le enseñó el abuelo, pues consigue hacer un injerto y la trasplanta y confía en que algún día vuelva a tener 2000 años aquella ramita de olivo mientras su abuelo se marcha. Me gusta lo que dice por aquí Rodrigo Martínez. Dice, me sentí identificado porque cuando hablaba con mi abuelo conectaba mejor con él que con mis padres. Y es verdad, con tu abuelo o con tu abuela hablabas de cosas que no hablabas con tus padres. Había hasta secretos. Todos recordaremos ese momento de no se lo digas a mis padres o que él te dijese, esto no se lo cuentes a tu padre. Hola, buenos días, María y Fernando. Es una película bastante bonita, El Olivo, una historia que da de pensar. Yo creo que todos tenemos ese olivo, y que el olivo es como la vida, y bueno, unas veces se toman decisiones correctas, otras no, unas veces se gana y otras se pierde. Pero a mí me ha llamado la atención un pequeño diálogo de la película, se produce casi al principio, que se resume en la frase ¿qué haces tú por tus hijos? Y mi pregunta es, ¿acaso hay que hacer algo por tus hijos? ¿Les debemos algo? Pues eso es todo. Muchas gracias y un saludo desde el Extremo Oriente. Juan desde Japón, pero es verdad, dices una cosa que tienes mucha razón, porque esta falsa creencia que tienen muchos hijos de no, es que me lo debes, es que esto es mío, no, esto es de tus padres, y a mí esto siempre me ha llamado mucho la atención. Yo siempre he considerado que tienen derecho tus padres a gastarse en vida, a disfrutar de su legado. Y dice, no, pero es que la herencia, si me puedes adelantar, este tipo de cosas yo siempre las he llevado fatal, siempre me ha parecido muy sorprendente la gente que tiene esa perspectiva tan mezquina de la vida, ¿no? Que no tiene, vamos a ver, hay gente que tiene muchas dificultades económicas y sobrevive. Bueno, es una cosa increíble lo de las herencias. A mí siempre me ha fascinado, porque yo nunca he tenido, siempre he pensado que lo que tienes que sacar lo tienes que conseguir tú, que no te va a venir nada regalado. Pero es verdad que hay verdaderas batallas familiares, ¿no? ¿Cuál es el precio de reclamar algo económicamente? Si el coste tiene que ser dejar de hablarte con alguien a quien quieres, ¿no? Y estas batallas que se dan de, no, pero a mi hermana le has dado, porque a ella porque a él le compras el coche y a mí no. Estas batallas que se dan en un montón de familias, y seguro que hay un montón de gente que nos está escuchando que lo reconoce y que lo ha visto alrededor, o que incluso seguro que lo hemos cometido en alguna ocasión, pero merece la pena reflexionarse, ¿no? Bueno, es que es la avaricia también que cada vez se nos inyecta más en este sistema. Es una pasada. Pero es verdad que también, claro, hay una necesidad económica que hace que justifique. También hay un desapego de el hijo que decide vender el árbol hacia esos árboles. Dice, pues son como hierbajos, o sea, para él, dice, bueno, esto crece ahí, pero está ahí, pues un trozo de madera, otros
compañeros tuyos, otros agricultores, los han vendido para que los conviertan en leña y no les van a dar esta cantidad de dinero tan gigantesca. Entonces, véndelo, ¿no? Y también tiene necesidades económicas, o sea que luego está la dualidad del ser humano que dice, nunca nada es todo blanco o todo negro, siempre hay un montón de matices intermedios. Y entonces además no depende tanto de la edad, sino también un poco de la mentalidad que tengamos. ¿Cuántas veces hemos tenido conversaciones con personas, además de todo tipo de edades, de todo tipo de sitios, y había visiones diferentes sobre el valor real de algo, ¿no? Y había gente que directamente decía, es que yo esto lo vendería, ¿para qué lo quiero tal? Este cacho tierra, por ejemplo, o ese tipo de cosas. El apego, claro, una persona que ha estado toda su vida trabajando esos árboles, el apego que le tiene, yo solo he visto, no hay mayores guerras que las que se establecen en algunos lugares por las lindes, en los pueblos por las lindes, y que provoca verdaderas, y yo esto lo he conocido, lo he vivido y lo he comprendido tan bien, cuando llevas trabajando las tierras que han trabajado tus padres, que han trabajado tus abuelos, y de pronto alguien te llega y te dice, no, pero es que esto lo he vendido y entonces tiene 1 metro más porque según el catastro, y se montan auténticas guerras porque toda la vida ese camino ha estado reclamado porque lo hizo el abuelo de que le dijo en una jugada de cartas. O sea, estas crean verdaderas guerras en los pueblos y algunas irresolubles, ¿no? Mira, dice por aquí ese, pero que Fer, es que el dinero es lo que te permite subsistir, en realidad no es más que la lucha por vivir y en el mejor de los casos por vivir bien. Pero aquí tengo que poner un matiz, ese, que yo creo que sí, o sea, en la película además se traslada, ¿no? Esa necesidad de subsistir, pero es que luego vemos que se lo acaban pagando al alcalde de turno, entran en la rueda de la corrupción. Yo creo que en esto tenemos que intentar cambiar el chip y tenemos que pensar a largo plazo. Tenemos que dejar de ser cortoplacistas porque al final, mira cómo se quedan. Es que ni siquiera subsisten. Por tanto, yo creo que en eso tenemos que cambiar la mentalidad y profundizar más en las cosas y pensar a largo plazo. El abuelo en esa discusión les estaba dando una lección de vida. Les estaba diciendo que la vida es para vivirla, ¿no? Pero que en la vida hay que valorar las cosas más allá y hay que pensar más allá, no hay que pensar en necesito este dinero, compro, vendo. Ya, pero no estás pensando en qué va a pasar de aquí a 10 años y efectivamente cuando pasan los años se acaban dando cuenta del gran error que han cometido. Mira, dice Carcos Car, dice, yo tengo mi carballo, dice, en medio del jardín de mi casa paterna, lo planté a los 13 años, está precioso, le saco fotos cada estación y me pregunto qué será de él. Y esto es una cosa que a mí, yo lo he contado alguna vez con las tribus indígenas. ¿Cómo le vas a hacer entender a un chaval que ha estudiado en la Universidad de Boston, o me da igual, en la Complutense, o en la UNED, o en el CEU, o en donde quiera, a un tipo que mira la vida a través de una tabla de Excel, que trabaja para una compañía eléctrica o de aguas, y decide, no, todo ese territorio lleno de indios me los quitáis. Y te dicen, oye, que es que ahí hay un bosque sagrado porque los abuelos de los abuelos y los padres están allí enterrados debajo de esos árboles. Y tú dices que vas a talar eso. Bueno, pero pues como cualquier cementerio. Y son incapaces de comprender el legado histórico de paso de generación a generación. Porque yo lo pienso y digo, si alguien echa sus cenizas o alguien planta a los 13 años, como dice Carcos, a los 13 años un árbol, y te llega mañana alguien y te dice, no, es que vamos a solar la terraza, entonces vamos a poner todo eso baldosines, y ese árbol lleva creciendo allí 40 años, y llegan tus hijos y dicen, oye papá, que vamos a quitar el árbol porque vamos a poner ahí, vamos a solar el suelo, lo vamos a poner con baldosín, y tú dices, oye, ese árbol no lo vais a quitar, o sea, llevo 40 años fotografiándolo, lo planté a los 13 años cuando vivían mis padres, cuando incluso podía que vivieran mis abuelos. Yo planté ese árbol y era una semillita. Y ahora es un árbol tamaño. Y tú quieres llegar con una sierra mecánica y quitarlo. La incapacidad de algunas personas para comprender esto, yo creo que porque nunca se lo han explicado. Y porque la falta de empatía. Absoluta. A mí esto me fascina. Por eso cuando dicen, es que la defensa esa que hacéis ciega, y el desarrollo, y la prosperidad, y que tiene estas comunidades que se van a beneficiar del agua de esas represas. Y dices, ya, pero es que hay muchas otras consideraciones que hay que colocar sobre la mesa y que tienen un valor, que claro, no es el valor. En tu tabla Excel no hay un campo en el que quepa eso. Pero eso hay que pensarlo. A mí por eso la película me ha parecido fascinante. Hay que pasarla en todas las escuelas de negocios, para que se jodan. Pensaba que hacías también en las escuelas de primaria. Pues me parece también una película muy buena para enseñarla en los institutos y en los colegios.
Sí, no sé, la verdad que se me ha olvidado justo lo que iba a decir. Sí, pero mira, dice Carcos dice, claro, yo planto eso y ¿qué va a ser del árbol? Yo tengo un montón de plantas, Carcos, y... Ya me he acordado. Pues yo no sé si morir. Claro, cuando ya no esté, pues... ¿Sabes lo que le regalamos a mi padre en su cumpleaños? ¿Qué? Un bonsái. ¿Ah, sí? Sí, que era un manzano y además lo estuvimos buscando porque queríamos además, bueno, que tuviese ya unos cuantos años, porque es verdad que el crecimiento es bastante lento, pero sí nos parecía bonito y además un bonsái que fuese cambiando con las estaciones, ¿no? Y entonces es como un pequeño manzano y claro, pues va a ir modificándose, ¿no? Cuando llegue la primavera, pues van a salir las flores blancas, luego, bueno, pues ahora mismo las manzanas han pasado de verdes a rojas. Y no sé, me parecía un buen recuerdo y también es una buena metáfora también de lo que hemos visto en esta película. Bueno, regalar un pequeño trocito de vida para ver cómo va creciendo. Pero hay gente que no lo entiende, se quede para las generaciones. Que no lo comprende. Hay gente que es imposible que lo vea. Porque además, vamos a ver, los seres humanos somos así, somos complejos y cada uno tiene una percepción de la vida y recibe las cosas. Una persona puede tener una imagen bellísima de una situación y otra persona puede odiarla directamente sin comprenderla, porque yo esto, y lo veo en un montón de pueblos, hay gente que considera los árboles un hierbajo más, como otro cualquiera, y de pronto talan los árboles. Claro, tú puedes talarlo para que el árbol crezca con más fuerza, para que no se caiga, para que no envejezca, para que cuando haga viento no se destruya, pero lo puedes cuidarlo, ¿no? O sea, tener apego a eso. Yo soy una persona que cree que no hay que tener demasiado apego a las cosas en general, y eso incluye todo, pero, o sea, incluye los árboles, a los seres humanos sí, pero incluye pero sí hay que respetar. Y a mí me fascina, ¿no? Que como dos personas diferentes, dos vecinos, por ejemplo, esto lo veo yo mucho en el clásico árbol que deja caer sus hojas sobre la casa de al lado. Y entonces eso montan unos líos, unos espolios, o sobre la calle, que no te digo ya sobre la casa de al lado, sobre la calle, unos líos entre vecinos, pero ni siquiera hay posibilidad de consenso, ¿no? Esto me parece fascinante. Mira qué bonito lo que se está creando aquí en el hashtag. Están enviando fotos, quédate contando algo, que voy a enviar una foto de Celsius Pictor envía una imagen y dice: yo tengo mi higuera de 3 añitos y mi castaño de 2 en Madrid, que cuando estén un poquito más grandes los llevaré a las tierras de mi padre en Galicia para que crezcan grandes y queden después de mí. Y luego también por aquí Duma decía: el olivo de mi sobrino, los cerezos de mi padre y de mi madre, un clásico. Yo creo que sí, tenemos que empezar a valorar esas pequeñas cosas que no tienen un valor económico, pero sí tienen un valor sentimental alucinante, porque al final no dejan de ser los recuerdos y las cosas que nos han dejado quienes puede que ya no estén. Qué bonita película, qué súper agradecidos estamos. Yo estoy súper agradecido, en serio lo estoy diciendo. Mira, voy a enviar la foto. Claro, yo no tengo aquí arbolito, tuve un naranjo, pero me pasó una cosa, era un naranjo que tenía aquí en casa. Y en la otra etapa que viví en esta casa, era un naranjo pequeñito, con unas naranjitas pequeñitas, pero tenía un problema: cada vez que llovía o nevaba le tenía que tapar con un plastiquito, y entonces me pasaba las noches, llovía en invierno o empezaba a nevar y salía corriendo y le ponía el plastiquito y lo tapaba, y estuve así cuidándolo 7-8 años. Pero estaba muy amarillo. De hecho, lo pregunté en Twitter y todo, a ver si alguien sabía, me decía: no, échale un poquito de hierro, un clavito en no sé qué y lo estuve cuidando y no había manera. En esta terraza, porque pega mucho el sol. Entonces, ese es el arbolito que he tenido aquí en la terraza. Pero cuando nos marchamos hace un par de años a vivir hacia las afueras, lo planté allí, que había un buen jardín, había un buen campito, y se puso verde. Y cuando me volví a esta casa, dije: pues se va a quedar aquí. Se queda aquí creciendo, es un jardín, aquí va a estar muy bien regado. Justo además tenían en la casa esa alquilada, tenían unos sistemas de riego súper sofisticados, y entonces lo puse en un sitio y se había puesto como y le daba justo la luz necesaria, parece ser, y entonces así que ya no tengo. Pero sin embargo voy a tuitear, tengo unas palmeritas. Entonces voy a tuitear, sí. Yo también me voy a unir a la campaña de tuitear vuestros árboles. Sí. Yo no tengo plantas, pero sí que quiero que el legado que me deje mi padre sea aprender a cuidarlas. Que me parece mucho más importante que el hecho de tenerlas, porque tiene una dedicación eso. O sea, al menos mi padre todos los días les dedica pues unas cuantas horas
a Pues cuidarlas. a ver si nos das un consejo, señor Padre Navarro, porque tengo una de las palmeritas que tengo, que también me acompaña hace un montón de años, se está poniendo súper amarilla. Y entonces yo ya no sé si es sobre riego o simplemente se está secando, porque el resto Tele Navarro. Acude al rescate Cuidaplantas.com. Sí, igual te la coloco en el jardín para que... Ay, tengo membrillos. Me trajo puedes membrillos. hacer un cuidado, lo enviamos a la UBI. Le podemos llamar a tu jardín, el jardín de tu padre, la UBI la planti UBI. Sí, ¿verdad? Ah, pues esa es una buena idea. Lo que pasa es que le llevaría muchas plantas. Oye, pero tenías una buena idea con eso. Como tiene un montón de plantas, decías, es increíble que las tiendas vendan plantas, pero no las compren. Claro. Porque tu padre ha hecho una increíble Yo le decía, cantidad de plantas maravillosas. Ojalá tuviese una casa para mí con mi jardincito, y las pudiese apadrinar, porque es verdad, es que es una pena, porque además algunas se le van a helar y bueno, y que también ha sido mucho tiempo de dedicación y bueno, algunas son enormes, ya viste las fotos que te enseñé, pero sí, y luego esto también me recordaba, por ejemplo, pasando de tema, pero sobre el legado que nos dejan nuestros mayores, recuerdo que tenemos como una especie de CD de las recetas de mi abuela. Y porque, claro, yo pensaba, digo, qué pena que se haya ido y no tengamos, bueno, pues eso, no hayamos hablado más con ella, ¿no? Siempre piensas que no haya hablado más con ella, que no le haya hecho ciertas preguntas. Pero bueno, tenemos allí pues un pequeño CD de un legado que nos ha dejado. Seguramente no nos salgan tan buenas tan buenas las comidas, pero sí que siempre necesitamos, yo creo que nuestro compact disc, nuestro pequeño recuerdo con material. Nuestros abuelos, yo me acuerdo mucho de mi Avita. Y ahora ¿Le mi madre Avita? le llamaba Avita, sí. Y además no nos dejaba llamar la abuela. Decía, yo no soy abuela, soy Avita. Sí. Y entonces la llamábamos Avita. Y ahora mi madre le pide al pequeño Fer que la llame Avita, que no la llame abuela. Y entonces es muy gracioso porque voy a ir a ver a la Avita y luego es verdad que desarrollan los niños una relación especial, lo decías antes, pero yo veo a mi madre interactuando con Fer y a Fer interactuando con mi madre. Y entonces hay una ternura allí que, vamos, ya me gustaría a mí que Fer tuviera esa ternura conmigo. O tu madre contigo, ¿no? No, mi madre es muy tierna. Pero Fer de pronto a veces puede ser el anticristo. O sea, como Fer no, normalmente es de una ternura absoluta. Sí, pero a veces también se cruza. Bueno, Yo le he visto girar la cabeza a 360 grados. No he visto a mucha gente hacer eso, ¿sabes? En la noche de Halloween. Halloween. ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Y esas cosas, ¿sabes? O sea, yo lo he visto y además los críos son la pera porque te lo hacen en público, o sea, te montan, bueno, ya hablaremos otro día de Mira eso. qué bonito esto. Mi abuelo dice a Isa, mi abuelo le gustaba mucho la poesía y tenía un libro que no le quisieron editar, así que los nietos hicimos un blog y colgamos sus poesías. Que esto es súper Qué bonito. Mira, y nos envía el blog y todo. ¿Y quién era el poeta alfarero? El poeta alfarero, qué bonito esto. Qué poéticos sois los oyentes de La Cafetera. Qué familia tan especial. Dice... Hay que hacer más cosas por los abuelos. Sí. Sí. Eso es así. Mira, dice Graznando, me puedo enganchar a estos últimos minutos y de pronto me he emocionado con los comentarios del Olivo. Dice, es una película que me dejó completamente noqueado cuando la vi en 2016 con mis hijos y fue absolutamente maravilloso. Porque habla de muchas cosas, no solo habla del apego, también a los mayores, a nuestros mayores, a los abuelitos, a la tierra, a aquellas familias que tenemos gente en el campo, aquellos que nos sensibilizamos con la vida en el campo, sino que habla también de las lealtades, que eso es muy bonito, lo destaca también Paloma Irazábal. Buenos días, cafetera. Yo veo esta película como un montón de lealtades a diferentes niveles. Me hace empatizar muchísimo porque incluso las amigas que son críticas le ayudan. Ella tiene una lealtad al abuelo y a la vida alucinante. La gente que se moviliza siendo crítica, pero le ayuda. Rafa, no digamos ya, Rafa se deja arrastrar de una manera genial. O deslealtades, y por eso me ha gustado tanto. Me parece genial la lealtad, es algo maravilloso. Por otro lado, decir que los olivos son patrimonio natural, patrimonio vegetal. Olivos milenarios se deberían de proteger como se protege el arte, como se protege la arquitectura, y que para transportarlos de esa manera les tienen que
podar absolutamente la copa, les tienen que recortar raíces, la agresión es horrorosa. Tanto Francia como Italia han protegido sus olivos y por lo menos tienen prohibido exportarlos al extranjero y nosotros hemos vendido los nuestros y es una vergüenza. Sí, esto es muy triste porque, claro, pero luego, qué paradoja se da, ¿no? Por ejemplo, ocurre en un montón de campos de golf que se han llevado olivos para trasplantarlos allí. Y alguien decía aquí, qué terrible, ¿no? Pero luego hay compradores privados que compran olivos con auténtica devoción y que los cuidan y los van a mimar. Esto es una paradoja también que retrata un poco la complejidad de los seres humanos, ¿no? Dicen que Botín, en Boadilla me has dicho que era, ¿no? Lo de la ciudad del Santander, estaba enamorado de su campo de olivos. Entonces, lo que para algunos no era más que un capricho de un multimillonario, para él era la razón de ser de su fortuna. Esto es una paradoja total que se da entre las personas, ¿no? Entonces, claro, dices, ya, pero estás alejando de su medio natural, del lugar donde crecieron, ya, pero es que el señor uno de los vecinos, porque el abuelo del olivo, el abuelo de la película, tenía un apego gigante a sus árboles, pero el de la finca de al lado había vendido sus olivos para hacer leña, que también sale retratado en la película. Y dice aquí alguien, dice, a ver, porque nos han enviado también, es que nos estáis enviando un montón de fotos de árboles que son maravillosas. Estaba aquí porque he rescatado un proyecto que se llama Apadrina un olivo, y dicen un proyecto único para recuperar miles de olivos centenarios, un formato inspirador para conservar nuestra naturaleza y preservar el olivar de Oliete en Teruel. Y yo le seguía por Instagram y es muy bonito el proyecto, es muy bonita la iniciativa. De hecho, creo que fue a raíz también de que nos lo enviasteis a algunos oyentes. Y entonces tú apadrinas el olivo y si no recuerdo mal puedes ir a visitarlo, puedes ir allí. Mira, y luego también tienes el aceite del Pero la dualidad de los seres humanos, me refería, dice Juan Alix. Hace un par de años íbamos por una ladera con encinas y monte bajo. Nos encontramos con un pastor y con su rebaño y nos comentó, lo ideal sería talar toda esta ladera, está llena de mierda, dijo el pastor. Dice, porque tal y como está no sirve para pasto. Dice, nos quedamos boquiabiertos, dice Juan Alix. Claro, esta es la dimensión del ser humano, que puedes encontrar una persona con un apego gigantesco al entorno, a tu tierra, a tus... Oye, qué bonito se está quedando el timeline de Twitter con este hashtag #LaCafeteraRebelioff, donde la gente está enviando fotografías de sus árboles. Este es uno de mis 160 olivos, nos dice Dani. Una maravilla de olivo, precioso. Hay gente que... Sergio, desde Londres. Mi cactus de la oficina con la maceta reutilizada. Y los cuidados que le estará dando por las mañanas a sus cactucitos, cuidando cada día. Es que cuidar una planta es cuidar también, es cuidar un ser vivo. Dice Mamen Pae, dice, escuchando la cafetera, si puede ser debajo de un árbol, pégate a la vida con el sosiego de la resistencia. Qué bonito es pasear bajo la naturaleza. Y nos envía también 2 imágenes de 2 árboles formidables. Como nos envía Maite también un campo de olivos, pero además unos olivos también que deben ser centenarios. Qué bonito se está quedando el timeline en esta mañana, pero qué auténtica pasada. Sergio, desde Londres, sobre perseguir los sueños. Muy buenos días, cafetera. La verdad es que esta película no sé muy bien por qué, pero me ha gustado bastante. La verdad no sé cuál describe un poco las personas de una forma bastante cercana, no lo sé muy bien, pero me ha gustado mucho. La verdad es que lo que he visto es una persona que tiene un sueño, una noble causa, pero llega un momento en el que notas como a base de mirar hacia adelante, de perseguir su sueño, al final acaba resquebrajando un poco la vida que tiene alrededor y acaba haciendo daño a personas y acaba pues montando un lío muy gordo. Y tenía la sensación de que llega un momento en el que si persigues mucho un sueño, si no miras hacia los lados, puedes perder más de lo que ganas si llegas a cumplirlo. Un saludo. Eso no lo sé, no sé si lo he entendido bien. Los sueños hay que perseguirlos siempre, aunque solo sea por Ítaca, porque no es tanto el destino al que llegas, sino el camino que emprendes y lo que aprendes por el camino. Así que no está tan relacionado con conseguir el sueño, sino con todo lo que descubres mientras lo estás persiguiendo, mientras estás viajando. Sergio,
Pablo, también la discusión sobre la venta del olivo, que también es verdad, es un momento de la película intensísimo. Buenos días, cafetera. Hay un momento del olivo que me genera un poco de controversia, y es la situación en la que la familia le pide al abuelo de Alma que vendiera su preciado olivo para que ellos pudieran montar su negocio. Por un lado es verdad que quizás lo más sensato era venderlo y que ellos se quedaran con el dinero, pero claro, por otro lado, por parte de los hijos, es triste, ¿no? Esa deshumanización de solo apego a lo material, al dinero, que al final acabaron perdiendo, y que no les importa en absoluto, bueno, el cariño que el abuelo le tenía al olivo. No sé qué pensaréis al respecto, me parece un tema interesante. Un saludo desde Málaga y deseando estoy de escuchar los comentarios. Oye, qué bonito, están enviando un montón además de imágenes. Claro, la negociación sobre el valor que tiene, el valor del peso de la historia, el valor económico que tiene, que les puede resolver un momento a parte de la familia. Dice, mi incienso, dice Scursel, que nos envía una foto también de una plantita que tiene en la ventana. Y no vale enviar, bueno, sí, podéis enviar unas plantitas de marihuana, pero podéis buscar algún liete. Rosa Galán también paseando entre olivos en un campo maravilloso, también precioso de olivos. Bueno, claro, la película tiene algo de drama. Lo siento, Yayo. Lo siento. He hecho todo lo que he podido, de verdad. Mira, ese es nuestro árbol. Lo he encontrado. Y lo vamos a replantar. Y esta vez sí que lo vamos a cuidar bien, te lo prometo. Te quiero tanto, Yayo. Y te voy a querer para siempre. Vamos al olivar, papá. Me siento muy avergonzado. No tengo derecho. No tengo derecho. El olivo, una película maravillosa para este videoforum que ha provocado que todo el mundo esté enviando fotografías ahora a Twitter utilizando este hashtag La Cafetera Rebeliov, con sus plantitas, con lugares evocadores, con sus paisajes. Carmen Quintana, no podían faltar los olivos de mi tierra en Gran Canaria, tenemos hermosos olivos con aceitunas, aceites deliciosos, dice Omaite, que dice incluso dentro de las ciudades, en Alameda, en Segovia, dice, podemos ver cómo los árboles nos dan una paz imprescindible, con una foto además preciosa. O Aisa, dice, en mi desguace, con el cortijo que compraron originalmente mis padres en medio, y se ve un lugar lleno de automóviles y un pequeñito lugar de reposo lleno de arbolitos también en el centro. Elvira, mi olivo, compartido con unas gallinas. Juan Carlos Molina, que me gustaría que nos dijeras, Juan Carlos, dónde está eso, porque qué sitio tan bonito. Creo que es un pino cayendo sobre un pantano o sobre una entrada de mar. Sí, puede ser Menorca, puede ser un sitio así. Sí, me gusta. Bueno, tú cada vez que es un sitito idílico dices, eso es Menorca. Porque Menorca es el sitio idílico. Pero no vayáis ninguno, solo voy yo. Pero, vaya, gracias. Me gusta lo que dice Ferrandis, dice, plegan olives y escoltan la cafetera. O sea, recogiendo aceitunas y escuchando la cafetera. Y nos envía también la foto de los olivos. Qué bonito. Así ¿Desde dónde? Y también KRMN, Mafidam, este arbolito lo encontré en la basura, Valencia. Lo llevé a casa, sus raíces se enredan en el tronco. Si alguien sabe su nombre, lo voy a tuitear para ver si alguien puede echar una mano y decirnos. Bueno, está quedando un Esther Piscore, un jazmín. Dice, esta mañana en mi pueblo alguien ha volcado un montón de bolsas de basura, un montón de cosas de ropa en un lado del camino junto a los olivos, que esto también es que tenemos un desprecio muchas veces por la naturaleza. Aquí mi lufa, que además de unas sombras da unas esponjas preciosas y biodegradables, dice Rastas Naturales. Ostras, qué bonito. Tú como yo, dice, la higuera de mi casa. Qué cantidad de árboles, oye, qué cantidad... ¿Cómo es la resistencia cafetera? Es súper familiar. Además me encanta cuando envían imágenes de dónde están.
Porque claro, tú es que no somos conscientes de la gente que nos está escuchando. Hasta que nos empezáis a enviar pues imágenes de dónde estáis, sonidos de dónde estáis. Y, qué bonito. La verdad que ha quedado muy bonito el timeline. Precioso. Así que, bueno, pues así vamos a cerrar el programa. Seguimos recibiendo vuestras fotos, y seguir enviándolas al timeline, que es súper bonito. Almohadilla la cafetera Rebelioff. Almohadilla la cafetera Rebelioff. Podemos hacer un momento de Twitter luego. Y luego hacemos un momento de Twitter con todos los árboles que nos habéis enviado, con el jardín del Edén cafetero. El jardín del Edén cafetero. Dice SCTFer, hay que cuidar ese resfriado que ya tenemos una edad. ¿Me lo vas a decir? ¿Me lo vas a decir con lo que yo estoy? Y dicen por aquí también, vamos a ver a Tías, el olivo de Saramago. Sí, hay que preparar ese viaje a Lanzarote que es tan bonito. Tan bonito. Antes de Tailandia. Y he dicho lo bonito que es el viaje y no hay que preocuparse tanto en el destino, dice Pipistrello, pues como en el sexo. Hombre, no lo sé. En el sexo, oye, qué bonito es el sexo. Eso un día también hay que hablarlo. Pero eso da para largo y la manera en la que se ha desnaturalizado, la acción tan bonita que es hacer el amor, tan divertida, y la manera en la que han profanado y, en fin, qué cosas. ¿Cómo está la naturaleza humana? Bueno, nos vamos. Que gracias a todos por vuestra compañía y seguid enviando vuestros árboles, por favor. Ay, mi padre me está enviando un montón de fotos de árboles también. También, pues que los suba. Pues subiré Tuitea. alguna, sí. Ah, vale, tuitea alguna y ponéis qué algunos bonito. De los árboles. Pero qué alegría de programa, dice Maite. Bueno, lo hacéis así vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Nos marchamos, descansad el fin de semana. Ahí es viernes, ya no nos vemos hasta el lunes. Ya no nos vemos hasta el lunes, Mary. Me da pena. Bueno, no tanta, que luego sales corriendo, sales zumbando ahí, viva la fiesta, viva la vida. Ahí sales ahí, pim pam, hoy me voy a pegar una fiesta increíble, ¿no? Con mis pantuflas y viendo la tele en casa. No... Hoy va a ser un día de super fiesta en mi apartamento. Bien, Mary, vamos a ver una película. Bien, que es súper divertido. Voy a quemar Madrid viendo pelis. Hoy me voy a ver toda la temporada de Merlí. Pues eso. Pues oye, así. Pues no lo descarto, Pues te agradezco que me la recomendases porque me gustó mucho. Sí. O sea que sí. Pero ya las cosas empiezan y se terminan. Las cosas que empiezan tienen un final. Y nos vamos. Y entonces, pero antes de marcharnos, había algo que quería... la película para la semana que viene, lo estáis diciendo mucho, y como es verdad que es conveniente que lo hagamos los viernes para que tengáis el fin de semana para verlo, la película va a ser La ciudad de Dios. Es una película que nos coloca, si es una película es dura. Es dura. Es durita. Es una película para adultos. Este es un programa para gente mayor, para gente con la cabeza sobre los hombros. Otra y luego tienes a los cuñados, ¿no? Que hablan también en la COPE. Una segunda versión. No sé si una segunda. Bueno, sí, Ciudad de Dios. Sí. Esa va a ser la película elegida para la semana que viene. Pero seguro que podemos hacer un videoforum interesante. Os pedimos de verdad que hagáis caso de este ejercicio, porque es maravilloso comprobar cómo cada uno vemos una película, nos fijamos en un aspecto y después este ejercicio colectivo lo pone todo en común y de pronto nos damos cuenta de cosas y se aprende mucho. Ya tenemos una colección bibliográfica, cinematográfica muy importante, que Mau 5 además, te lo agradecemos de verdad de corazón, va recopilando en la web de La Cafetera, radiocable.com/La Cafetera. Allí tenéis un banner donde podéis ver toda la lista de películas que hemos visto y va colocando incluso el link al programa donde se comentó, así que de verdad os agradecemos muchísimo que compartáis este ejercicio. Gracias Mary. Gracias a todas. Cuidaos y pasad un buen fin de semana. Disfruta el fin de semana, Mary. Pórtate un poco mal. Y además no hace frío. Dicen que no va a hacer frío. Que no va a hacer frío. Pues puedes ir a la calle y quemar Madrid. Claro, puedes. Luego ya el lunes puedes volver a estar enfermo. Claro, totalmente. Estoy yo como para quemar Madrid. Más bien estoy para que me queme. Bueno, gracias a todas. Cuidaos mucho, de verdad. Y muchísimas gracias hoy a Margarita. Este programa sí ha sido posible gracias a Margarita y al resto de mecenas del mismo. Muchísimas gracias por vuestra ayuda, de verdad, y por hacer posible este proyecto. Cuidaos mucho, disfrutad. Soy Margarita, de La Resistencia. La semana pasada, mi marido me sorprendió con el maravilloso regalo de hacerme mecenas de La Cafetera. Quiero decir que me siento muy orgullosa de colaborar con un programa que informa y analiza las noticias de lo que pasa en el mundo con tanta objetividad y valentía. Y sobre todo con un programa que impulsa el optimismo, porque transmite la idea de que con nuestra lucha se puede cambiar la situación.
Muchas gracias, María y Fernando, por llevarnos de la mano hacia el conocimiento a través de vuestra información, vuestros comentarios y vuestras entrevistas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on.